Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. ¿O no? O no, el día de hoy traemos otro invitado a Culiacán, orgullosamente en gira gira de estadio, gira de medios. Junior López, un gusto de tenerte aquí. ¿Cómo estás? No, gracias a ti, güey, por haberme invitado aquí a tu espacio, tu podcast, güey, aquí para ver de qué charla nos echamos, güey, o de qué vamos a hablar. Quería abrir el tema precisamente con que yo creo que a todos en algún punto de nuestras vidas, güey, por alguna razón nos interesa la biología, pero no sabemos que nos interesa la biología, güey. Y un ejemplo, pues, sería el cazador de cocodrilos, ¿no? Esos canales de divulgación. De divulgación, de datos naturales, de documentales, de algo, güey. De repente nos quedamos viendo de que, hey, qué pedo. Se están comiendo una cebra, güey, acá unos leones, qué loco acá. Pero, no sé, nunca nos... Como que nunca nos cae el 20, pues, de que eso tiene un sustento más allá de lo que estamos viendo, pues. Sí, pues es que es lo que buscan los canales, más que nada. Los canales que te muestran ciencia, como el Discovery Channel, el History Channel, los canales famosos, ¿no? Son más que nada, te dan una divulgación, digamos, por encimita, ¿no? Por encimita. Con el fin de, pues, de que toda la gente pueda comprender un poco, ¿no? Uh-huh. Digamos que no se meten tanto a tecnicismo, ¿no? Para explicar ciencia, sino que son un poco más sensacionalistas, ¿no? Incluso aquí en la divulgación científica, a uno que es, digamos, una persona que es considerada como el de los más grandes en la divulgación científica, ¿no? Fue Carl Sagan, no sé si has escuchado hablar de él. No. Carl Sagan era una persona estadounidense, ¿no? Que era astrónomo. Él, más que nada, era de física y lo que es la astronomía, ¿no? Sí. Él fue el primero, digamos, digamos, poner la ciencia en la televisión abierta en Estados Unidos, sí, ¿no? Su programa fue Cosmos. No sé si has escuchado Cosmos. Me suena. Ahorita, me suena la noticia también. Sí, ahorita hay un Cosmos más nuevo, pero está, digamos, conducido por otra persona, ¿no? Sí. Lo que es el... No confundir con la astrología, todo esto. No, hombre, no. Es una falta de respeto eso. Ya sé. Oye, me contaba una amiga que estudia estudia en la Iberoamericana, estudia física, porque quiere estudiar astrofísica para ver qué onda con eso. Me contaba una historia de que la primera mujer astrofísica que hubo aquí era de Chihuahua. Entonces, cuando regresó a Chihuahua de sus estudios, cuando la estaban entrevistando de que, la primera astrofísica, le dijeron astróloga. ¡Ingas! No, hombre, güey. Enfrente de su cara, güey. Pues que zarra, ¿no? O sea, toda tu vida, güey, ser la primera, ¿no? La pionera en la astronomía, güey, aquí en México. En Chihuahua, no, hombre, astrología, güey. Es que la astrología qué falta de respeto. Es una pseudociencia, ¿no? De hecho, sí, un tiempo estuvo cerca dentro, digamos, de ser casi una rama de la física, y la física la botó, ¿no? Pum, a la astrología, porque, pues, en pocas palabras, pues, son puras mamadas lo que dice, ¿no? Sí. Muy ambigua, ¿no? Sí, eso se queda como en lo místico, ¿no? Se queda como en lo mágico, ¿no? A lo mejor en un sustento principal tenía una, ¿sabes? Como una función específica que, pues, en ese entonces era entender un poquito cómo funcionaba el mundo. Exactamente. Explicaciones, vámonos, por ejemplo, a la mitología griega, ¿no? Se utilizaban bastante, ¿no? En la que decía que fulanito planeta esto y esto. Y a mí se me hace increíble que como gente de, digamos, más de 2000 años después de los griegos todavía sigan pensando, digamos, que lo que tenga que ver con la estrella va a afectar en tu vida diaria, ¿no? Sí. O sea, es algo sorprendente, pero pues a la gente le gusta mucho creer en cosas, pues. Ajá. Vamos a retomar otra vez lo de... de esas creencias de que desde niños se nos inculca de alguna manera ese guiño por parte de la televisión o algún medio de la biología, ¿no? Como te decía, aquí Carl Sagan, pues fue el divulgador científico, el primero en poner a la ciencia en la televisión y hacerlo como un programa para las familias, pues que saliera en televisión abierta y explicarte el Chabelo cosas. de la ciencia. Sí, de la ciencia, de cuenta. Este señor, pues en unas palabras de él dijo que la ciencia tiene que ser un poco sensacionalista. O sea, hablar un poco, meterle un poquito, como decimos aquí, pues como de pimienta. Morbo, ¿no? No, de morbo, de pimienta. ¿Para qué? Para que atraigas a personas, ¿no? Aquí tenemos problemas porque sí hay, digamos, divulgadores científicos o incluso algunos investigadores académicos que a nosotros divulgadores, digamos que nos miran como así, como tipo estafadores, ¿no? En sí, o charlatanes más que nada. Pero es porque muchos de nosotros tenemos eso, pues, que tenemos que ser un poco sensacionalistas, no tienes que meter tantos tecnicismos. Sí, más en el internet te obliga. Sí, exactamente, pues, no le puedes explicar a una persona, digamos, irte a lo técnico, ¿no? Pues esta especie es fulanito, sí, del orden, la gente pues, se va a perder. Se pierde, o sea, simplemente no le llama la atención y se va, ¿no? Sí. Y como te digo, incluso el más grande, que yo lo considero y muchos lo consideramos como el más grande divulgador científico, Carl Sagan, lo dijo, ¿no? Tenemos que ser sensacionalistas si queremos llegar a más personas y meterlos a la ciencia, ¿verdad? Porque es la finalidad.
Aquí pues te iba lo que te estaba diciendo, ¿no? Antes de empezar Sí, el el podcast, cazador ¿no? de cocodrilos. Sí, sí, el cazador de cocodrilos, ¿no? La gran leyenda. Que yo Sí, no sé, o sea, en qué momento llegó a tanta audiencia. O sea, porque yo me acuerdo de escucharlo y ni me acuerdo del programa, me explico. Pero sé que en algún momento de mi vida pasó por mi camino el cazador de el cazador cocodrilos. de Así cocodrilos. como también César Millán, el encantador de perros, ¿no? Sí, sí, así. El cazador de cocodrilos, Steve Irwin, australiano, pues él era biólogo, ¿no? Sí. Y digamos que es el que, entre los biólogos, de hablando otra vez de un poco de divulgación científica en la televisión, siendo sensacionalista, creo que él es el mejor, ¿no? Pero para muchas personas, pues no es como, digamos, del agrado, ¿no? Del agrado de ellos. De Sí, hecho, hay muchos roces dentro de la misma, del sí, mismo gremio, ¿no? Por aquí en eso. el gremio nosotros de biólogos tenemos los que pues lo tomamos al compa de que sí, sí, sus cosas bien chingonas y todo este show y así, así, así. Y sabemos que también tuvo sus malas, ¿no? Pero no por eso lo condenamos, ¿no? No lo condenamos, no lo linchamos, pero sí existen, digamos, los biólogos que son tan, pues así de que no lo toleran, ¿no? Meticulosos, Sí, no ¿no? lo toleran, no lo pasan, porque pues, por ejemplo, este señor, Steve Irwin, tenía mucho esa de como te mostraba las especies, ¿no? De animales, hacía un manejo, pues, digamos, estresando un poco a la especie, ¿no? Con la finalidad, perdón, de que la gente mirara ese, ¿no? Ese morbo, ¿no? Y Sí. sí hubo cosas, digamos, ahí en su historia de que en las cuales sí se pasó la raya, ¿no? Por ejemplo, en una que sale con su hija, ¿no? Tenía su hija, estaba muy pequeñita, ¿no? Y cocodrilos a un lado ahí cerca de su hija, pues ahí para haciendo espectáculo, pues era mucho show. Sí, y pues también como falleció fue parte de esa, dirías que no traspasó la Incluso línea o no. sí, sí, incluso, pues sabemos que las mantas, ¿no? Sí, Pues se defienden, ¿no? En una raya, perdón. Pues se defienden, ¿no? Atacan al sentirse estresado. Y no solo estos animales, sino todos, ¿no? Hay como una sí, línea en la que no debes de de cruzar. cruzar. Más cuando es un animal que puede ser hasta peligroso para tu propia vida, ¿no? Sí. Eso de que no se debe cruzar es con todas las especies, aunque no sea peligrosa o sí, pues. Y en este caso, pues si es peligrosa para tu propia salud, o sea, para tu propia vida, pues tenemos que tomar en cuenta más un manejo adecuado, ¿no? Sí. No estarle jugando al machito, ¿no? Sí, sí, de hecho, ahorita que lo dices, hablando del Ray, ya el Random Rojo, aquí lo pueden ver en el canal. Estuvo muy interesante ese episodio. Pero me llamó mucha atención un video de Arturo Islas específico que compartió en este lapso de tiempo que estábamos planeando esto. Donde sale Arturo Islas de que atrás de una serpiente en el piso, No, sí, sí, sí. literalmente, siguiéndola, ¿sabes? Es como que, ¿qué sentido tiene? No, sí, luego le hice un poco de poesía, ¿no? A la Sí, se serpiente. la estaba seduciendo. Yo me Sí, quedé, sí. ¿qué pedo, güey? O sea, ¿en qué momento Arturo Islas se deslindó tanto de lo que quería hacer en un inicio para hacer este tipo de contenido, ¿sabes? Sí, sí, es lo que pasa, pues llega el momento en el que el show te atrapa, ¿no? Te atrapa el show y miras que haciendo estas cosas, digamos, provocando morbo en las personas, Sí. atraes a más Obtienes personas. una reacción Y que te llega, hace sentir bien, ¿no? exactamente, en este caso ya de personas tan grandes como, pues, digamos, Arturo Isla, que mueve bastantes personas, ¿no? Pues ya no mira a las personas como personas, ¿no? Ya lo mira como números, ¿no? Con un signo de pesos aquí, en nuestro Sí. caso, pues, y Y varios. entre más haya, Varios de ellos. más moneditas va a haber, ¿no? Pues ese es el Ujú. problema, ¿no? Y llega el momento en que ya se te olvida la conservación y, digamos, el buen manejo o brindar la información a las personas, ¿no? Información pues, que valga la pena, ¿no? Mm. Que ayude, porque pues de eso se trata la divulgación científica. Y empiezas a hacer este tipo de acciones, ¿no? Simplemente puro show, pues. Sí, lo que decía el Ray era eso, pues que ya está tan alejado de lo que ser realmente un científico, un biólogo es, que está haciendo que la gente tome un mal camino a la hora de toparse con especies que no conoce. ¿Cómo le dicen? No, no le dicen especies, le dicen ejemplares. ¿Por qué le dicen Ejemplar. ejemplares? Oh, no, es nomás el random Pues rojo. como es un ejemplar, pues como dice la palabra, literal, un ejemplar, pues. Pero les enseñan a decir eso dentro del estudio. Porque no, Sí, no empiezan diciendo ejemplar, o sea. no, pues aprendes, o sea, esas son palabras técnicas que poco a poco, no es en sí que te la enseñen los profes, y no, pues ahora van a tener que decir ejemplar en vez, Ajá. no, sino que como las vas escuchando tú, te vas dando cuenta que en la ciencia así se habla, ¿no? Se habla con mucho tecnicismo. De hecho, yo en mis videos, fíjate, yo trato de no meter tantos tecnicismos, ¿no? Trato Sí. de como, Hacer que toda la gente lo pueda sí, entender, ¿no? exactamente, y Que no como, están recibiendo una clase. exactamente. Y fíjate, y como
como yo soy profesor, de hecho, yo soy profesor de secundaria y pues doy materias de ciencia, pues Ujú. siempre lo que debe buscar un profesor, que no lo hacían los profesores de antes, era de Y cómo... todavía los de ahorita. Pues sí, hay unos que Sí, hay todavía de no lo todo, aplican, ¿no? Simón. O sea, tu objetivo es que los niños comprendan lo que viene, digamos, en el libro y lo puedas, digamos, ejemplificar con cosas... Con un caso de la Sí, vida real. exactamente, con la Ujú. vida diaria, ¿no? O con cosas así. Pues por eso es que yo incluso en mis videos puedes notar eso, ¿no? Que trato de dar el ejemplo, hablo sobre esta especie, y trato de decir algo para que Lo entiendan. relacionen, ¿no? O que les Exactamente. interese de alguna manera. Sí, exactamente así. Por ejemplo, fíjate, ahorita tengo el video viral, ¿no? Tengo un Sí, video del viral. pez asesino. Sí, el pez Sí, peligroso, ¿no? Simón. Que es el pez El diablo. peor pez de la historia acá. Sí, el pez diablo. Incluso como te digo, pum, eso Sí. fue un boom, literalmente. Nunca había tenido un video que sobrepasara, digamos, así en poco tiempo las 3000 vistas, ¿no? Ujú. Y Y ese. o sea, te puedo decir que no lleva, todavía falta para que se cumpla el mes. Creo que los vi como el 5 más o menos. Ujú. Y en Instagram tiene 3 Y millones. es el primero que subes. O sea, tiene 3 millones de reproducciones, ¿no? En Instagram. En Facebook tiene como 2 millones y media. En TikTok, que ahí lo subí como 10 Primero. días después. No lo subí casi al mismo tiempo, lo subí como Ujú. 10 días después. Ya tiene como 300,000 o 400,000 reproducciones, ¿no? Es un video totalmente que se hizo viral y pues está sirviendo, fíjate, quieras o no, está sirviendo ¿Por qué porque... crees que haya pegado para empezar? Porque, no, o sea, yo lo vi y fue como que, ok, pues no está, ¿sabes? No está siendo sensacionalista, no hay como que algo así muy cautivador, ¿sabes? Se me hace un video muy simple, pues, y me llama mucho la atención el fenómeno de la viralidad en ese video. Sí, Pero tú está... como creador, ¿cómo ves? O sea, ¿qué crees que haya hecho el click con la gente en ese video? No, la verdad, como te digo, yo... O no sabes. imagínate la diferencia de que tu video máximo llega a 3,000 vistas Sí. y de repente tengas uno que tenga 3 millones de reproducciones, ¿no? Es como de que... Ah, caray, Que así, ojalá pues. se convirtieran en seguidores, ¿no? Pero... Sí, pues, pero quieras o no, sí, una buena parte que se convierte en seguidor. Sí. Y yo pienso que la viralidad viene, pues, el hecho de que utilicé la palabra, por ejemplo, un pez peligroso, ¿no? Y fue mucha discusión, porque incluso hasta un sujeto, no sé si miraste el video que me hizo un sujeto Sí, así, sí. diciéndome, Rosteándote. sí, así como echándome, ¿no? Tipo hate, me hizo el dúo ahí en TikTok y me decía de que yo le decía, pues hablaba sobre el pez diablo, ¿no? Este Plecostomus hippostomus, que es un pez originario del Amazonas, ¿no? Que ya tiene cerca de 15 años aquí en nuestros cuerpos de agua de México, haciendo digamos, un mal rollo ahí, un desequilibrio para todas las especies nativas o autóctonas de aquí de nuestro lugar. Porque, pues, este pez es una especie, se les conoce como especies exóticas, ¿no? Especies exóticas cuando no provienen de este lugar. Sí. Y esta especie se transformó en una especie invasora. Normalmente lo que pasa con muchas especies exóticas, cuando las mueves de un ecosistema a otro, ¿no? Se transforman en lo que son especies invasoras. Aquí esta especie, pues, está invadiendo nuestros cuerpos de agua. Y yo en el video digo, pues, no, pues que es una especie que viene de Sudamérica, que no es originaria de aquí de México, es un pez bastante peligroso, dije, es un pez bastante peligroso para nuestros cuerpos de agua. Y mucha gente, no nomás que se animó a hacerme Sí. el dúo, sino que en los comentarios miraba así, pero ¿por qué es peligroso? Dime por qué, y así, así. Y Sí, yo... ¿cómo va a ser peligroso un pinche pez, güey? Sí, O sí, sea, exactamente, pues. sí. Y yo digo, doy un ejemplo que en Estados Unidos, de hecho, hay lugares donde que tú pescas este pez, digamos, y lo sacas, es como un delito, pues, o sea. Regresarlo. Sí, porque ya está también en el sur de Estados Unidos, ya llegó. Imagínate un pez de Sudamérica, de allá del río Amazonas, aquí en México y toda la parte norte ya, o sea, se va distribuyendo, pues, está invadiendo, pues, cada vez más cuerpos de agua. O sea, al principio llega el pez y es una especie exótica porque no está Sí. alterando el ecosistema, Sí, ¿no? son especies exóticas. Sí, esa la vendían mucho en los acuarios. Ok. En los acuarios se usaba mucho lo que es el Plecostomus como limpiapeceras. Le llaman Ok. el pez limpiapecera. O sea, porque sí, este pez en sí se come el alga. Pues este pez tiene, digamos, su parte aquí, su orificio, digamos, su boca. Lo tienen aquí casi para abajo, ¿no? Ujú. Este pez anda, digamos así, en las partes, en el suelo o en las rocas. De hecho, en muchas partes le dicen chuparroca, chupapiedra, limpia pecera, chupavidrio. Tiene muchos nombres comunes, ¿no? Sí, Por man. eso es la importancia de los nombres científicos, para saber de qué especie ¿Cuál es estamos hablando. específicamente? Sí, de hecho, ahí en mi video, pues,
mucha gente decía, no, pues que aquí en mi país se llama así, y no sé si así, 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 así. Ajá. Y yo trataba de contestarle, no, pues que para eso es la importancia del nombre científico, porque aquí le podemos decir así, acá le podemos decir acá, y así, así, Ajá. así. A Sí, final como de quesadilla cuentas, sin queso, con sí, queso. a final de cuentas es la misma especie, ¿no? Pero había Sí. una discusión grande, fíjate, también creo que eso también ayudó mucho, ¿no? Las discusiones Sí, que se hacían el en los algoritmo dijo, comentarios. mira, este video está convirtiendo Sí, mucho, vamos a ver qué se onda. hacían discusiones, pues muchas discusiones, incluso hasta discusiones feas, se podría decir, ¿no? Así tipo, hasta tipo racistas, así unas discusiones, Sí, porque sí, tampoco tenemos ¿sabes? El currículum de todas las personas que comentaron como para validar todo lo que sí, dicen, sí, por ¿no? ejemplo, habían los sudamericanos se lo comen, ¿no? Y a mí en veces me preguntaban así, y que no, pero ¿cómo se va a comer esa cosa? Y le dije, no, en Sudamérica se lo comen, le dijo, así, pues así, 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 así. Y había en veces como que hasta les molestaba a algunos sudamericanos que yo dijera que se lo comieran. Había un relajo ahí. El Sí. chiste que este pez es peligroso porque, como dijimos, es una especie Para los cuerpos de, de de agua. agua, sí. Exacto. Y yo menciono, pues, y este sujeto decía, peligroso, ¿por qué? ¿Qué me va a hacer el pez? Así. O Sí. sea, creía que peligroso Sí. con las personas, ¿no? Ajá. Pero a final de cuentas sí es peligroso con las personas porque terminamos siendo afectados, ¿no? Fíjate, de hecho, mi amigo, el de la Biólogo Life, el Cuy Corrales, Qué curioso que todo lo veamos como hacia nosotros, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, todo lo que decimos, es peligroso. Ah, ok, pero no es para nosotros, todo bien. Ah, sí, Pero sí, todo sí. se ve reflejado. O Sí, sea, sí, como pero que seguimos viendo al humano como la especie divina o la especie mayor, ¿no? superior, sí, pues Superior, sí, sí. cuando simplemente somos un escalón más Ajá. en la evolución, ¿no? Pero sí, te interrumpí. Bueno, De la Biólogo Life. el de la Biólogo Life, mi Que amigo, saludos, estás invitado, ¿eh? sí, el Cuy Corrales, de hecho hizo un video, y no nomás él, no, sino otros muchos divulgadores que miraron esta acción, ¿no? Miraron esta acción donde este tipo me sale como, digamos, pues echándome, ¿no? Echándome, y incluso es cuando dice, cuando yo doy como digamos, un mensaje, ¿no? Un mensaje, no literal, pero sí digo que haz de cuenta que estoy diciendo que cuando tú sacas este pez, si vas y pescas a los lagos y ríos de aquí, de nuestro país, y sacas este pez, lo mejor es que no lo devuelvas al agua, ¿no? Sino que lo dejes fuera del agua, pues. O sea, aunque suene cruel, ¿no? Suene cruel porque pues es un organismo, ¿no? Un organismo vivo. Y Sí. lo tienes que dejar afuera, pero es por un bien mayor, ¿no? Ahora sí que vámonos con la frase que decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios, El ¿no? fin justifica los Ni medios. modo, Que me han pues, recomendado ese libro, la neta, el de Maquiavelo. el príncipe. Un libro, sí, un libro moradito acá. Que tiene una etimología muy interesante del color morado. Como que antes era un color que solo podías conseguir Sí, pues, juntando ciertas. igual que el azul celeste. Ándale, así, Eran con colores ciertas. que solamente la realeza los tenía porque para encontrar los Era vegetales muy que costoso. daban estos colores, pues eran carísimos. Sí, hay Bueno, unos ajo del agua y todo el rollo, ¿no? sí, fíjate, volviendo aquí, como Sí, te el digo, fin justifica los medios. sí, me quedé ahí, en el fin justifica los medios. Sí, o sea, yo doy el mensaje de que si sacas este pez, lo tienes que devolver no lo tienes que devolver, perdón, al agua, ¿no? Porque, pues, va a ocasionar muchos daños, que es lo que no sabía este sujeto, ¿no? Y como te digo, el Cuy Corrales, aquí de la Bióloga Live, hizo un video bien y explica, pues, todas por qué hace daño esto, porque sí, pues, a mí me faltó decir, simplemente dije que era peligroso, ¿no? Y mucha gente, pues, la dejé como patinando, Sí. ¿no? Se quedó como patinando el por qué y así, así. Y yo fue cuando me agarré a contestar bastantes mensajes, ¿no? Pero en fin, este video, fíjate, yo lo hice como para que si les surgiera la duda, estas Y lo personas buscaran ya. sí, lo buscaran, por ejemplo, en otros de mis videos, por ejemplo, en mi canal de YouTube, ¿no? Sí, que En ahí mi canal de tienes YouTube, que bastante ahí los contenido. videos están más amplios, ¿no? O sea, no manches, ¿cómo quieren que explique todo En un minuto, Sí, no pues, se puede. era un video nomás como que pum, así, esto, por esto, Era por un esto. video así. para anclar a la gente. Sí, exactamente, para llevar gente y la gente vaya a mi canal, donde sí tengo un video que se llama ¿Por qué no debes liberar los peces de tus acuarios en los ríos y los lagos? Que fue la causa principal que ocasionó este desequilibrio, ¿no? Hubo personas que tenían a su pez exótico, lo compraban para su pecera, para su acuario, pero crece. Cuando está chiquito está curiosito, ¿no? Sí, Pero ya cuando tenías un animal así en una pecerita, digamos, de 38 litros, pues ya no cabes, ¿no? Y como Sí. duraste mucho tiempo con este pez, pues no lo quieres matar, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la gente? Pues lo iba a tirar al río. Lo que iba y lo tenían tiraba corto, ¿no? al canal, al río, Sí. a la laguna, ¿no? Y sin querer, queriendo, es lo que pasa, pues. Ellos no sabían el problema que estaban haciendo, ¿no? Como te digo, este pez ya tiene como 15 años aquí haciendo su desequilibrio, ¿no? Y este sujeto, el sujeto los que me hizo el hate, el video ahí, el dúo de puro hate, pues dice eso, porque yo digo, no lo tienes que regresar, es un delito. Y este sujeto me empieza a decir,
Nah, que no seas mamón, güey, no mames, ¿Cómo güey. va a ser un delito Sí, si es ¿cómo un va a pez ser y un, de ahí cómo va a ser un viene? delito, güey? Es un ser vivo, güey, lo tienes que dejar vivir, lo tienes que dejar vivir, es un ser vivo. Y pum, ahí fue la gota que derramó el vaso contra él, ¿eh? Ujú. Porque como que este video era viral, él lo quiso agarrar Sí. para hacerse más de likes o más seguidores y le salió contraproducente. Porque lo Lo empezaron... empezaron a rostear Sí, macizo. ella Que lo... saludos al güey. Así. La neta no me acuerdo cómo se llama el sujeto. La neta no me Rodríguez. importa. Sí, güey. Rodríguez tenía algo así. Pero fíjate, la última vez que me metí a ver, creo que fue cuando me hizo video Wikiseba, porque incluso hasta Wikiseba, ¿no? Wikiseba es Sí. uno El de de los Chile que me divulgadores. decías, ¿no? Sí, sí, es chileno, es uno de los divulgadores, digamos, en el ámbito biológico más grandes de aquí de América Latina, ¿no? Él también hizo un video, ¿no? Y yo miré así, así, me metí a ver el canal del sujeto pues dije, oye, pues Wikiseba tiene más del 1,000,000 de gente, pues y es como que quieras o no, en TikTok pasa mucho eso, ¿no? La guerrita de los seguidores, ¿no? Ujú. La guerrita. Si la persona, el influencer dice algo así, 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 mucha gente va y te defiende contra el que te está agrediendo, ¿no? Y yo dije, oye, pues voy a ver qué onda con este vato. Y me metí a verlo. Yo me Sí. acuerdo que cuando me hizo el video el dúo, me metí a ver, él tenía 8,000 seguidores en TikTok, ¿no? Tenía 8,000. Y pues ahí tenía el video, ¿no? No le comenté ni nada yo. Ahí. Y esta vez cuando me hizo el video el Wikiseba, me dio la curiosidad de entrar a ver qué onda. Dije, porque dije, este Wikiseba tiene muchos seguidores. Dije, de seguro más de alguno. Fue y le pegó una regañada a este sujeto, ¿no? Y me metí y miré que ya no estaba el video. O sea, ya lo había borrado el video. Y miré los seguidores. Tenía 5,000. Ok. O sea, bajó. Sí, ya Sí, canceladísimo, ¿no? Sí, o sea, bajó. Pues él tenía 8,000 seguidores en TikTok y mucha gente lo dejó de seguir, ¿no? O sea... Pero lo- ¿qué tipo de contenido subía? ¿O era acá alguien No, era... random? Nomás así? me acuerdo que su contenido era acá random, sí. Pero sí agarraba muchos videos así como virales y hacía dúos. Pues les hace dúos pues, para ganar más seguidores. Sí, Pues es una táctica que utilizan, Sí, utilizan muchos, ¿no? Pero pues ahí, fíjate, lo agarró y no, o sea, lo que hizo pues fue contradecirme, ¿no? A lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y pues como te digo, el gremio salió pues a la defensa, ¿no? Ajá. El Y el gre- gremio ahí buscando también carnita, ¿no? De cuál, de Sí, cuál pues, comer, pues sí. ya aprovechando, ¿no? Exactamente, sí, pues como te digo, incluso, ¿no? Ya cuando me di cuenta que divulgadores que son más grandes que yo, pues que tienen más alcance, haciéndome el video, ¿no? Haciéndome acá El análisis. Sí, pues así, haciéndole un video al otro compa, ¿no? Haciéndole así, corrigiéndolo, pues dije, no, pues este video está viral y de hecho creí que ya no se iba a hacer más viral porque, pues ese video viral ya tiene como unos 20 días que estaba sin su viralidad, pero ahora todavía se sigue haciendo más Empezó viral. todavía. Sí, cuando este compa me hizo ese video, pum, fue como el segundo levantamiento hacia arriba, pues. ¿Cómo la Qué ves? elegante, güey. Algún día ojalá uno de estos videos truene como alguno de esos, pero que no sea por los malos motivos. Pero sí, ahorita que comentas lo de las especies invasoras, ¿cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, el fin de una especie? O eso es... El fin de una especie es ¿cómo se puede decir? O sea, el impacto primero que tiene cuando hay una especie invasora, o sucede que se mueve y alteran esos ecosistemas a los otros. O sea, No, ¿cómo fíjate. es el movimiento ahí dentro de esa Pues invasión? el impacto de una especie invasora, normalmente el problema es que puede haber especies invasoras, digamos, especies exóticas, pero algunas no se hacen invasoras, ¿no? Pero cuando, digamos, el ambiente donde esta especie se libera, esta especie exótica, Exacto. es favorable para ella, la especie tiende a hacerse un invasora, ¿no? Aquí en este caso, el pez diablo, ¿no? Otra vez volvemos con él. Hippostomus plecostomus. Aquí en lo que es América, no tiene ningún... Aquí en la parte norte de América, perdón, porque él es del Amazonas, no es la parte sur de América. Sí. Pero aquí en la parte norte, él no tiene un depredador natural. O sea, ese pez, no sé si te ha tocado verlo, lo agarras, ese pez, y sus escamas están bastante fortificadas. O sea, su piel es durísima, ¿no? Porque Está mamadísimo. está güey. adaptado para vivir en el río Amazonas, donde probablemente Haya condiciones más... a él tendrá una protección muy fregona, pero allá en el Amazonas sí hay depredadores. Porque allá es donde es él, pues donde hay un equilibrio. Ujú. Un equilibrio ecológico donde él hace esto, el otro llega a esto. Es una cadena trófica, así se le llama, ¿no? Ok. Se le conoce como cadena trófica, pero más común y más fácil, digamos, simplificada, cadena alimenticia se le llama también, ¿no? Llega Perdón. este acá y no condiciones, él es el que manda, Eso. ¿no? No el que manda en sí, porque no es digamos, un depredador. No es depredador, sino Ok. que de hecho es herbívoro. Es un pez herbívoro.
Él, como te volví a decir, él absorbe la comida, ¿no? Por eso le dicen limpiapecera. Porque en veces que tu cristal de tu acuario o pecera está como verdecito, que es el alga que sale naturalmente, ¿no? Es una especie de alga que sale pegada a la pared de la pecera. Y este pez, cuando pasa por allí, se la come. O sea, la absorbe, ¿no? Literalmente, y te deja el cristal, pues, limpio. Limpiecito. Aunque, pues, es poco lo que limpia, ¿no? O sea, es como que más el nombre, ¿no? El nombre. Sí. El nombre es... Y porque está pegado, pues siempre. Sí, está pegado y llegas todo el pesado y se le hace impresionante a las personas ver el pez ahí pegado al Sí, cristal, ajá. ¿no? Sí, como te decía, a todos en algún punto nos llama la atención la biología. Sí, sí, Pero no sabemos. tiene una ventosa, ¿no? Tiene Sí. como una especie de ventosa donde como come, pues. Ajá. Bueno, eso mismo él lo hace en el suelo de los ríos, de los lagos. Y existen muchas especies de peces Que dependen que, de eso. aparte de que se come su comida de los peces endémicos, también existen muchas especies de peces que, digamos, en su reproducción tienen huevos, ¿no? Y los huevos los dejan en el suelo. Ok. Digamos, los dejan en el suelo ahí. Y este pez es como una aspiradora, ¿no? Pasa Arrasa. y arrasa también con muchos huevecillos de peces que a lo mejor tienen digamos, más valor que él aquí, porque de hecho el Hippostomus plecostomus, quitándolo de que es especie para la pecera, no tiene ningún valor aquí en México, pues. Lamentablemente no lo tenemos en nuestra gastronomía, ¿no? ¿Se podría tener en la gastronomía? Se puede comer. Incluso ahí en los comentarios yo miraba que, por ejemplo, para Ok. Tabasco, en Tabasco sí se lo comen, ¿no? En Tabasco Ok. hay personas que sí se lo comen. Y yo les ponía, no, pues ojalá este ejemplo lo tomen para acá, para Sí, toda la parte para el norte de norte. México, ojalá. De hecho, fíjate, tengo planeado hacer un video en el que Comiéndote. me voy a comer me como uno. el pez asesino. Sí, acá. voy a hacer un video en el que me voy a comer uno dando el ejemplo Sí, bueno. para que ojalá empiecen las personas a... Sí, aparte que los pueden vender como que el pez exótico, ¿sabes? Sí, 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 y... tiene ese espacio, esa oportunidad está ahí disponible. Sí, también he mirado, fíjate, videos así de noticieros o así de diferentes estados de aquí de la República, en el que hay como diferentes ideas que tienen, como por ejemplo hacer este pez, hacerlo harina, ¿no? Ok. Hacerlo harina, agarrar muchos de estos peces y ponerlos a secar y hacer harina de pescados para hacer estas, ¿cómo se llaman? Estas piecitas de pescado empanizados, ¿no? Que venden en los supermercados, pues. Sí. Y hacer eso, pues, hacer eso. Como un pan molido, pues, Sí. pero de pescado. Sí. Bueno, es que de hecho nuggets se llaman nuggets. Las nuggets están Sí, hechas de man. harina de pescado. Por eso tú las pruebas. Las de pollo pues están hechas de pollo, no, pero las de Sí. pescado las pruebas y saben a poquito pescado, ¿no? Ujú. Y tienen el empanizado arriba. Están media fritas, ya tú nomás llegas y las frías, ¿no? Las terminas de freír. Podrían hacerlo de esa manera. Estaba leyendo yo, ¿no? Que ya tenían esa idea los empresarios, pues, muchos empresarios. Y pues estarían sacando recursos y estarían ayudando, digamos, al medio ambiente, ¿no? Aquí en el aspecto ecológico. Incluso también croquetas para gatos, ¿no? Porque Ok. recordemos que hay croquetas para gatos de sabor pescado, ¿no? Hacerlas con Sí, estos... tiene muchas aplicaciones, ¿no? El lidiar con este espécimen. Sí, sí, de hecho, sí, como te digo, es un problema, pues, bastante grande, pero que esperemos y tenga, pues, una solución de aquí en 5 años, ¿no? Pero ¿cuáles serían los peces que sí aportan algo? ¿En qué sentido Mira, aportan? O sea, ¿cómo por funciona ejemplo, ese rollo? pues existen muchas, aquí en nuestros cuerpos de agua, pues tenemos a diferentes especies de mojarra, ¿no? Las mojarras normalmente le llamamos a las especies que se consumen, ¿no? Como la tilapia, que incluso la tilapia es invasora también, ¿no? Ok. La tilapia, ese pez que consumimos bastante aquí, es una especie africana, ¿no? No es ni siquiera de aquí. Pero a diferencia del Plecostomus, que es invasora, la tilapia también es una especie invasora. De hecho, vas a cualquier canal, a cualquier río y vas a encontrar tilapia. La tilapia sí no la comemos. O sea, por lo tanto, pues es, digamos, una especie invasora que a final de cuentas, pues tiene un propósito, digamos, monetario, ¿no? Sí. Aquí. Y tiene un control también. Tiene un en cierto control. modo. O sea, porque en sí el depredador tiene muchos depredadores, ¿no? Reptiles, yo miro estas culebras arroyeras se las comen, las águilas pescadoras, los martines pescadores, muchísimas aves, incluso mamíferos, ¿no? Nutrias, los mapaches. Es una especie, en cambio, el pez diablo no tiene ninguno, pues. Sí, sí. O sea, ¿sí entiendes? No está, o sea, está deliberadamente Sí, a gusto. él vino aquí, está en los cuerpos de agua para reproducirse Sí, y comer. a No más. gusto la verga. Sí, pues, o sea, sin nada y que dijeras hacer, tú, sí, pues el humano, ¿no? El humano llega de aquí, de América, y guácala, y lo pum. echa otra vez al... Sí, y desafortunadamente lo devuelven. Los únicos personas que no lo devuelven, fíjate, a los cuerpos de agua son los pescadores, ¿no?
Los pescadores que ya se dieron cuenta de este Del problema. impacto que está Sí, teniendo. de este problema. Y ellos Que esa sería una de las cosas que beneficia que no estén invadiendo a las otras especies, ¿no? Que los pescadores consumen de ahí y regulan con otros también consumos de los mismos ejemplares que hay ahí. Sí, de los ejemplares. Bueno, el reflejo monetario sería ahí como que el impacto primero. Sí, y ya viene el ecológico porque va a afectar a muchas especies que pues se está alimentando de sus crías, ¿no? De sus huevecillos. Y del alimento que es de las crías, de los peces autóctonos de aquí, ¿no? Le está quitando el lugar, pues, no vayamos tan lejos, pues es como lo dice el nombre, ¿no? Un invasor, ¿no? Un invasor, ¿qué va a hacer? Llega, te va a quitar tu trabajo, por ejemplo, a lo mejor tú tenías trabajando ahí, pero le va a llegar, te va a quitar tu trabajo y así, pues, este tipo de cosas, ¿no? Pues en los humanos ya está como prohibido, ¿no? Ahí, porque si no queremos caer en otro holocausto, ¿no? Sí, porque de hecho, por eso Sí. fue, ¿no? Por eso fue la razón, ¿no? De que, pues, así de que Sí. tenían, así de que, no, y son invasores. Por En ejemplo, otra allá bomba nuclear, ¿no? Sí, sí, Que es una mamada, ¿estás de acuerdo? O sea, es una construcción social para sentir que perteneces a Sí, algo. pues, Llevar al extremo. patriotismo se llama. Patriotismo, o sea... Pues. De hecho, se vio mucho aquí, por ejemplo, en México, cuando vinieron ¿cómo se llamaba la campaña? No recuerdo, sí, pues que eran muchos sudamericanos, ¿no? En su mayoría de Honduras, gente... Sí, que estaban tratando de cruzar, Sí, ¿no? que eran muchísimos. La caravana, perdón, la caravana. Caravana. La caravana de los sudamericanos, ¿no? Y mucha gente, quieras o no, aquí en México, era patriota, bien patriota, así de que, no, ¿para qué los queremos aquí? No los queremos. Devuélvanse ya. Sí, me acuerdo de haber visto noticias Sí, acerca nos de van a eso. quitar nuestro trabajo y así, o sea, te sale el patriotismo, pues, y es como te digo, es una ideología, pues, que ya tenemos que dejarla Que atrás, es una ¿no? mamada, la neta. O Sí, sea, tenemos que no puede dejarla ser atrás, eso. pues, es algo parecido como el racismo, ¿no? Pero aquí el Ajá. patriotismo es como Pues que del defiende lo territorio. tuyo, así, es mi país, tú Lo no tienes. tuyo, ¿no? Sí, sí, exactamente, Lo pues, tuyo. cosa que tienen muchos, pues, los norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero aquí en Sí, México, allá está horrible ese pedo. no Y más sabría, que la el verdad, representante. O sea, el presidente promoviendo eso es como, ¿qué pedo? sí, O sea, sí sí. está muy radical, ¿no? Lo de eso, los demócratas o los Sí, republicanos. sí, pero es que allá son dos No. partidos, pues, y hay un partido que Sí. es bien conservador, ¿no? Y todas esas ideas son ideas conservadoras, pues, o sea, son ideas viejas, pues, así se le llama, ideas conservadoras. Y es la mayoría de audiencia que tiene Sí, de allá. hecho, sí, puras personas mayores, ¿no? Ujú. Porque en sí, afortunadamente, pues, los jóvenes ya tienen como un mundo más amplio, Son ¿no? un poquito más conscientes Son de más cómo están conscientes, las sí. cosas. Sí, Porque sí. también nos dejaron bien jodida la situación, ¿no? Sí, sí, pero pues sí, la gente esa que apoya todo ese tipo de cosas, esas ideologías viejas, son gente mayor ya, pues. Sí. Gente nueva no. Entonces, ¿qué impacto tendría el que una especie desaparezca? Ya sea mundialmente o localmente, en cuestión de cómo funciona el mundo, en cuestión de cómo nos afectaría a nosotros. Fíjate, aquí en lo que te dije, pues un aspecto económico, ¿no? Sí. El pez diablo afecta bastante a los pescadores, ¿no? Eso es lo que nos afecta a nosotros, ¿no? Por eso te digo que es un efecto dominó. Ujú. Porque sí, el pez va a llegar, va a destruir, e incluso puede hasta llevar a especies que vayan disminuyendo, ¿no? Su número, su tasa poblacional, ¿no? Y que empiezan a estar en categorías de riesgo, ¿no? Digamos, no peligro de extinción, pero sí baje su población, ¿no? Y con el tiempo, pues, puede llegar hasta lo peor, ¿no? Ya estar en peligro de extinción. Ujú. Pues eso es lo que pasa cuando una especie, fíjate, yo para ejemplificárselos a mis alumnos, por ejemplo, lo voy a decir aquí cómo le hago. A ver. E incluso en el podcast con Random Rojo, ahí cada quien lo explicó de su manera, ¿no? Ok. E incluso Random Rojo nos explicó el equilibrio ecológico, ¿no? Y la cadena trófica, cómo es importante una especie. Él lo explicó con el Rey León, porque dice que en el Rey León, al empiezo de la película, creo, sale cuando le dice el Mufasa, ¿no? A Simba, que como todo debe estar en equilibrio, ¿no? Y que él siendo rey, su obligación es no dejar que esto se saliera de control, ¿no? ¿Qué pasa cuando el tío, el Scar, ya se convierte en el reino, que mata a su hermano, Sí. al Mufasa, y las hienas empiezan a cazar, cazan sin tener un control, ¿no? Y de repente todo esto que se miraba bien bonito acá, ¿no? La sabana y todo eso se empieza a mirar ya acá como tétrico, ¿no? Todo seco, huesos por todos lados. ¿Por qué? Porque debe haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, un control. Fíjate cómo te lo explican en una película para niños, ¿no? Sí. Eso es lo que utilizó el rojo, ¿no? Y yo utilizo esta, pues yo utilizo en la que imagínate en que esto es un ecosistema. Imagínate un ecosistema como un castillo de naipes, ¿no?
Ok. Un castillo de naipes, de cartitas así acomodadas, ¿no? En la que cada carta es una especie. Ya sea especie de planta o de animal, ¿no? No necesariamente animales, porque también cuando se extingue una planta, una especie de planta, También puede afecta, sí, porque hay especies de animales Como que si es que era herbívoro, o sea, si... sí, o que dependían de esa planta. Ujú. Era su hogar o lo utilizaban para diferentes cosas. Quitas esta y pues se hace un desequilibrio, ¿no? Fíjate, entonces yo digo que es como un castillo, ¿no? Un castillo de cartas, ¿no? De naipes, en el cual cada especie es importante. Y yo les digo a mis alumnos, ¿verdad que cada cartita es importante para que el castillo esté formado? Y pues ellos dicen sí, ¿no? Entonces digo, ¿qué pasaría o qué sucedería si yo agarro una carta del lugar que sea? ¿Verdad? Del lugar que sea, porque no importa si la especie es grande o chica o mediana, Ujú. y quito una carta, hay un desequilibrio, ¿no? El castillo se va a caer. Sí. Así de simple. Eso es lo que pasa en un ecosistema. Cuando tú llegas y quitas o se extingue una especie. Dices, no me pasa nada a mí como humano, ¿verdad? Pero algo sucede en alguna parte del mundo. Sí, a final de cuentas, sí termina afectándote, ¿no? Es un efecto dominó. De hecho, como te digo, mi amigo el Cui, él lo menciona, el desequilibrio que ocurre, por ejemplo, que hasta en unos capítulos de Los Simpson, no sé si has mirado Los Simpson, hay un capítulo en el que se burlan de los australianos porque los australianos introdujeron una especie exótica que era el sapo de la caña para que se comiera a fulanitos bichos, así, que es ¿cómo se llama? Un controlador biológico. Sí, Pero sí he escuchado esa técnica, pero para la arquitectura. O sea, controlador biológico. Un controlador biológico. Y me Sí, llamó sí. mucho la atención, como que, oye, pues no ocupas hacer una masacre, ¿no? Ocupas algo que te controle Sí, también. porque te lo controlé. Eso pasaba, fíjate, eso pasó con el sapo de la caña, ¿no? Es una especie que se comía a los insectos y a las familias allá en los años 40, porque incluso es de esas épocas, fue Sí. bien feliz de que, tienes un sapito esto en tu casa o, por ejemplo, en tu jardín y te vas a olvidar de las especies de insectos venenosos. Te Ya no vas a así, ahorrar pues. el Sí. fumigador, ¿no? Sí, incluso había anuncios de televisión, ¿no? Neta. Había anuncios de Vendían televisión. acá. Sí, era como que, tu sapo así, anuncios viejos, ¿no? Así de esos de No, sin sonido, ¿no? Así. Y el sapo de la caña explicaba y fulanito de especie, no sé A qué. lo mejor así, por así. eso se empezaron a hacer los sapos esos de cerámica que la gente pone en el patio, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor. ¿Quién sabe? Sí, sí. Fíjate, y lo que pasó ahí con este sapo es que pasó lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero aquí el hombre la introdujo con esta finalidad de acabar con tus plagas de tu hogar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esta especie no era propia de ahí y no tenía un depredador en sí. Pasó lo mismo. Se fue reproduciendo. Y ya llegó un momento en que ya no estaba controlando las plagas de tus insectos, que muchos de ellos eran endémicos o autóctonos de ahí, digamos, de esa parte de Australia. Llegó un momento en que se los estaba acabando. O sea, estaba a punto de extinguir las especies, ¿no? O sea, y todas son importantes. Pero pues también estamos hablando de hace más de 50 años, ¿no? Sí. No había tanto conocimiento, digamos, en cuanto a eso, ¿no? Pero sí ya se tenían, digamos, los primeros conocimientos y sabían que no se tenía que extinguir una Y especie. hay una noción, ¿no? ¿Qué pasó? Después metieron, no recuerdo qué otro animal para que se comiera los sapos. Ok. Sí, y después este animal para que se comiera los sapos tampoco se podía controlar. Y en Australia tienen un desequilibrio así Un relajo. feo. No sé si ya lo hayan controlado, pero incluso, como te digo, los Simpsons le dedican un capítulo En a Los esto. Simpsons, ¿cuál fue el desenlace del episodio? Lo mismo. No me acuerdo bien, pero sí también es de los sapos, ¿no? De los sapos crack, me acuerdo que salen ahí los sapos y se hacen un degenere. Incluso lo voy a buscar este capítulo porque el Cui, como te digo en mi video, lo ejemplifica, pues dice de hecho, o no recuerdan el capítulo de Los Simpsons, dice, hay un capítulo Ajá. que habla de esto. De hecho son dos capítulos. Y salen ahí los sapillos así para que recuerdes, ¿no? Que eso es lo que Sí. puede pasar con este pez, pues, que por qué no lo puedes liberar, pues. Incluso él dice que la biología sí pues es dura, ¿no? Pero pues hay muchas especies exóticas que se transformaron en invasoras y aquí el culpable, a final de cuentas, pues es el ser humano, ¿no? Como siempre. Sí, el ser Siempre humano. metiéndonos el pie a nosotros mismos. ¿Y cómo es la situación de los osos polares? Digo, no sé en qué haya caído, no sé si viste el programa con Random Rojo, que no estaba muy metido en eso, pero creo que tiene pues como que una parte también del sensacionalismo de que cuando algo está en peligro también lo queremos ayudar. Y de hecho, no sé si en Canadá, creo que era la noticia, que está prohibido alimentar a los osos polares
por alguna razón. Y nos muestran evidencia en formato de video donde están los osos polares sacando colchones de las basuras, comiéndoselos. Y pues no sé realmente Es que simplemente, cómo está el rollo ahí. Simplemente no te sabía decir bien porque no estoy tan metido en eso de los osos polares, ¿no? Sí, pero pero poniendo el ejemplo de la especie. Sé que la especie está en disminución, ¿no? Está en categoría de riesgos, no sé en cuál estará ahorita, pero está en reducción. De hecho, creo que es una de las especies que está próximas, digamos, no ahorita, ¿no? Pero a próximo, digamos, a extinguirse, ¿no? El oso polar. Incluso lo que sé de ellos, que se está hasta hibridizando con los osos grizzly. O sea, y es algo muy... En la naturaleza, el hibridizarse Sí. es algo muy... Es digamos, una anomalía bastante... Es una anomalía que se hace cuando es muy extremo. Un caso. Un caso de que la especie no se quiere extinguir. Y busca otra especie que sea más adaptable Compatible, para ¿no? compartir su ADN y que aún así la especie... Fíjate cómo la vida en sí es como si tuviera inteligencia, ¿no? Sí, qué pedo. La vida... Sí, o sea, ¿cómo saben que se van a extinguir? ¿Me explico? No, sí, ellos es lo que pasa, ¿no? Por eso es muy raro la hibridación en la naturaleza. Qué loco. Existe hibridación de diferentes especies, pero obligadas por el hombre, ¿no? Sí, tenemos como el pug. No, fíjate, el pug no ¿El es... pug no? El pug no es... ¿No fue una creación de muchas Sí, es una creación. amalgamas entre perros? Pero entre perros. Ah, ok, aquí Entre no. No, hibridación es cuando es entre otra especie. Ah, ok. Aquí a lo del pug se le llama selección artificial. Porque el pug... Selección artificial. Selección artificial. Es que existe la selección natural. Sí, pero que, suena como tratar de... De ser la naturaleza tú. Sí. Es lo que hace el ser humano. Porque la Sí. selección natural busca que la especie brinque la barrera de la selección natural y se tenga que adaptar, ¿no? Por eso es que se generan así, digamos... Por eso es que tú miras un lobo, por ejemplo. Ujú. El lobo es el perro que hizo la selección natural. Sí. Tú lo miras, sus orejas están diseñadas para fulanita cosa. Agarrar, Sí. sentir desde allá, así, El así. clima. Sí, pues las vibraciones. No es que sus patas están hechas para esto. Sus colmillos. Todo tú lo miras, es una máquina perfecta. Que hizo la evolución, la Ujú. selección natural. ¿Verdad? Porque si no estuviera así, se hubiera extinto, ¿no? Así es como funciona la evolución. Acordemos que Darwin fue el que descubrió todo eso. Él se dio cuenta de eso. Y en la selección artificial es cuando el ser humano selecciona los genes que a él se le hagan bonitos. No Sí. le importan. Por Ajá. eso, o sea, por eso hay un meme, ¿no? Hay un meme, fíjate, en el que está un lobo. Dice, un lobo hace miles y miles de años, ¿no? Mirando a los humanos en las cavernas. Porque así fue la domesticación del lobo, ¿no? Se empezaba a tener roces con el ser humano, empezaba a tener roces, hasta cuando ya se hicieron una simbiosis, ¿no? Yo te brindo comida, algunos lobos se dieron cuenta que el ser humano les daba comida y no ocupaban cazar, y el ser humano se dio cuenta que teniendo a los lobos de su lado, pues tenía un enemigo menos, porque antes éramos enemigos, ¿no? Ajá. Éramos enemigos a muerte, porque de hecho los lobos tienen un Y a lo sistema... mejor una protección también. Los lobos tienen un sistema muy parecido a nosotros. ¿En qué sentido? En la sociedad. O sea, tienen una sociedad parecida a nosotros, Ah, en la que hay ok. un líder, en la que están como los cazadores, ¿no? En la que están las hembras que cuidan a las crías, en la que están los viejos, o sea, y los humanos en aquel entonces de las Sería cavernas igual. era igual, ¿no? Exactamente igual. Éramos iguales. Y de hecho competíamos mucho porque casi nos distribuíamos en el mismo, digamos, en los mismos ambientes, ¿no? Estábamos distribuidos. Y competíamos por las mismas presas. O sea, hubo muchos roces. Digamos que había una guerra interespecies humanos-lobos, ¿no? Ok. Hasta cuando llegó esta amistad, ¿no? Que hubo lobos que se fueron acercando a los seres humanos, les daban comida. Muchos lobos tenían genes, pues, más dóciles, ¿no? Y estos se iban acercando cada vez con el humano. Pasaron cientos de años y los humanos ya los tenían como amigos. Los lobos los tenían como amigos y ya hacían un tipo de selección artificial en ese entonces. Fíjate, cómo empezó la selección artificial del lobo. Digamos que una loba, bueno, perra ya, porque ya era del ser humano, tenía 10 perritos, ¿verdad? 10 lobitos, pues 10 perritos. Sí. Y de esos 10 perritos, cuando ya estaban en estado mediano, había 2 que eran bien agresivos, traían los genes salvajes. Ok. Agresivos, mordían al humano y eran muy hiperactivos y todo eso. ¿Y qué hacía el humano? El humano los sacrificaba. ¿Por qué? Para evitar que esos genes siguieran estando en las siguientes generaciones, ¿no? Ujú. Y así, miles y miles y miles y miles de años hasta llegar a los perros actuales que tenemos Al ahorita. chihuahua, ¿no? Al chihuahua, pero no, creo que el labrador es el perro más doméstico. Es el éxito del ser humano, de que tú miras un lobo salvaje, ¡guau! Así todo peligroso, ¿no? Y así, con muchas... Y miras al labrador, un perro tranquilo, así. Miles de años de esto a esto, ¿no? Sí, ya existieron muchas malformaciones en las que fueron por otros caprichos, como los chihuahuas, los Los todo eso. pug. Pero al final de cuentas, como te digo, Es la evolución de la misma especie seleccionada por el sí, humano. por el ¿no? humano. El humano hace esa evolución, ¿no? Ujú. Por eso dice el meme. Están los lobos, dice,
Están así lobos en las montañas y mirando a unos humanos que están comiendo ahí. Dice, vamos para allá, dice, hay comida gratis. ¿Qué nos puede pasar? 10,000 años después, un pug con un gorrillo así. Sí, O sea, no manches, o sea, de que miras al lobo fuerte, así, Sí. perfecto. Y acá un pug, ¿no? Con tantas malformaciones genéticas Sí. que el hombre ha estado cruza cientos de años de cruza. Sí, inclusive también Y- para la guerra se utilizaba esta selección artificial, ¿no? O sea, Todas las razas de mezclaban perros. acá y... Son más de 150 razas de perro y todas son producto de la selección artificial. Cuando el ser humano se dio cuenta que podía escoger y que los genes se heredaban, las malformaciones genéticas se heredan. De hecho, un ejemplo que cuando yo doy clases, de hecho hay en un libro de texto de biología para explicar lo que es la selección artificial, viene las ovejas de Ancon. Las ovejas de Ancon, ¿qué que es era, eso? que era un granjero, un inglés, que tenía ovejas y que él vendía la lana, no vendía la carne, pues ovejas de lana. Sí. Y que él, pues cada año, pues gastaba mucho dinero en hacer cercos, ¿no? Porque las ovejas se brincaban en los corrales, ¿no? Para que no se le escaparan, gastaba mucho dinero en cercos. Y en una de esas le salió una oveja con las patas cortas. O sea, una malformación genética, ¿no? Ujú. Pues ahí ya nos tenemos que meter por qué surgen las malformaciones genéticas, pero pues eso... Ahorita lo Sí, podemos sí, platicar. eh, Sí, igual a las... ¿Cómo se llaman? Las especies transgénicas, también podemos hablar de eso. Sí, especies transgénicas. Pero Fíjate. bueno, está Bueno, eso. entonces fíjate, aquí estamos hablando de la selección artificial, ¿no? Que de hecho, fíjate, las especies transgénicas es como, para evitar, porque hacer una especie, hacer una raza de perro, no creas que es de un día para otro. Sí, eso Tardan ocupa cientos de años muchísimo. para hacer una raza, ¿no? Y con las especies transgénicas es de un día para otro, pues. Es lo más tecnológico en cuanto a, digamos, genética ahorita, ¿no? Biogenética. Sí, es O lo más eficiente. Ingeniería genética, sí. Bueno, entonces fíjate, este señor, fíjate cómo se crea una raza. Ahí te voy a dar a entender cómo es que se crea una raza. Y no nomás de ovejas, ¿no? Sino las de perro, las de caballo. Todos los animales que ha domesticado el ser humano. ¿Verdad que, por ejemplo, tú dices, caballo? Pero va que está el caballo fulanita raza, el Sí. árabe, el español, el Mustang, por ejemplo. Y muchísimas, ¿no? Muchísimas razas hay. No sé cuántas habrá de caballo, ¿no? Pero de perros sí, Sí. sé que hay más de 150 razas, ¿no? Bueno, este señor de las ovejas, volvamos otra vez aquí con el señor de las ovejas. Este señor de las ovejas le salió la oveja con las patas cortas. Y él, al ver esto, que dijo, no, pues tengo que sacrificar a esa oveja. Me salió con las patas cortas. Y no vaya a ser que esa malformación, porque si así se hereda, ¿no? Esa Sí. malformación, si ella se empieza a reproducir, va a hacer que más ovejas Tengan me salgan con las patas patas cortas, ¿no? Que es lo que pasa con muchas personas que crían animales, ¿no? A muchos granjeros, por ejemplo, te salía una vaca, digamos, que estaba con una malformación y la sacrificas para evitar que ésta se reproduzca y deje su descendencia, ¿verdad? Pero así es como funciona la selección artificial, fíjate. Entonces este señor dijo, no, pues la voy a sacrificar la oveja. No tiene caso porque se va a reproducir con mis otras ovejas y me va a perder la ganancia, línea. sí. La línea genética. Es por eso que los ganaderos o cualquiera que tenga aves de corral cambia al semental. Sí. Porque las mutaciones muchas veces salen cuando la misma, digamos, los mismos genes están dando vuelta nomás, ¿no? Y chocan, ¿no? Hay como un choque ahí. Sí, pues la La sangre, los pues. humanos, ¿no? Sí, en todos los seres vivos, ¿no? Llega Sí, el sí, momento sí. en que si tú tuviste un toro, por ejemplo, tienes vaca y tuviste un toro y ya preñó a todas, la siguiente generación son hijas de ese toro, ¿verdad? Ujú. Y hay que evitar de que ese toro tenga hijos con sus hijos, ¿no? O sea, con sus hijas, con las Ajá. vacas. Porque van a tener deformaciones. Sí, va a haber deformaciones. Por eso es que los ganaderos cambian los toros, se comunican con otro ganadero. Oye, te vendo este toro o pásame el tuyo, ¿de dónde viene? El chiste es que entre más alejada esté la genética, hay, digamos, un mayor beneficio, ¿no? Así es la vida también, fíjate. Por eso no hay que mezclarse entre familia, ¿no? Por eso el incesto está prohibido. Sí, ¿no? sí, por eso ahí a la prima, pues no hay que... Ajá, no es Monterrey aquí. Pero Fíjate. Simón, ¿y qué pasó con la historia? Nomás. Fíjate, volvamos a ir a las ovejas. Entonces este señor miró que las ovejas, pues salió con las patas cortas. Dijo, la voy a tener que sacrificar, ni modo. Pero en una de esas, este señor se dio cuenta que esta oveja, que era todo igual, simplemente tenía las patas cortitas. Ujú. Era como la oveja grande, el cuerpo igual, nomás que su deformación, digamos, la malformación genética fue de que las patas no se desarrollaron bien, ¿no? Entonces él se dio cuenta que esta oveja, cuando se escapaban las otras ovejas y se brincaban el cerco, esta no se podía brincar el cerco. Simón. Dijo, esta oveja que ya estaba a punto de sacrificarla para que no me dejara ese gen Ajá. de las patas cortas, no se puede brincar el cerco. Y las otras sí. Simón. Entonces, fíjate cómo después que hizo este señor, oye, ojalá tuviera todas como esta. A esta oveja que estaba a punto de sacrificar, la dejó como semental. Y ahora se volvió al revés. Las ovejas que salían con patas sanas,
las La iba eliminando. sacrificaba. Las iba eliminando. Sí, y al güey. final de cuentas, como te digo, tardó como 40 años, porque hacer una raza completa ya pura tarda mucho tiempo, ¿no? Ujú. A los 40 años llegó un momento en que él ya tenía como 500 ovejas con las patitas cortas. Y él le llamó las ovejas Ancon. Le puso su nombre a la raza, pues. Patentó acá. Sí, así es como nacen las razas, así perro A la chihuahua, bulldog, bull francés, o sea, todos esos son porque alguien estuvo Por ahí. sus huevos, Sí, dijo, por sus ¿sabes huevos qué? dijo, voy a inventar una raza. Simón. Así es como puedes inventar una raza tú, o sea, tienes Ay, un no. perro y de repente te sale un perro, no sé, que tiene una malformación genética que las orejas como le salen en forma como de, no sé, de una Z así, pues. Sí. Supongamos, ¿no? Ok. Eso, las orejas también geniales de este perro, ¿no? Por Y ejemplo, los como- perros que les cortan las orejas también podría suceder eso de forma natural. O sea, ¿Cómo? si nosotros... Porque también hubo un meme hace poquito del COVID. Ojo, ¿se imaginan que todos en algún punto nos mezclemos junto con el cubrebocas y de repente hay una generación de humanos que tengan cubrebocas? O sea, llega algún punto de que... No, no puede. O sea, no hay una manera de alterar... Cuando ya nace algo, ya no se... Mira. Ya no se puede... No. o De sea, hecho, genéticamente las no se mutaciones se puede. dan en las primeras gestaciones. Creo que son los primeros 3 meses. Ok. Por ejemplo, los humanos es los primeros 3 meses. ¿Qué te dice el doctor a las mujeres embarazadas? Los primeros 3 meses no se acerque, no tome alcohol, no se desvele, no haga muchos esfuerzos, no pase por donde haya radiación, evite fumar, todo ese tipo de cosas. Porque ahí es cuando el ser se está formando. Ya pasando esas primeras etapas, el ser ya está formado, ya nada Ya puede no cambiar. puede cambiar. Ya no cambia nada. Por eso la gente, digamos los creyentes o los que son así creacionistas, que dicen, la evolución, que pura mentira, venimos del ser humano. Es porque no saben que la evolución surge nomás en los primeros estadios de la vida, ¿no? O sea, cuando se está formando el embrión, ahí es donde surge la evolución. Cuando tú No ya estás después. grande, ya nada cambia, pues. O sea, de hecho, aunque te pongan en radiación a ti, ya lo único que te va a hacer es que te va a quemar las células y te vas a morir, ¿no? Por eso en la película de Los Simpson, cuando un animal sale correteando una ardilla, creo que es un perro, va correteando una ardilla y la ardilla cae al río donde tiene el señor Burns, la planta de energía Sí, nuclear, ¿no? Verde, el río, ¿no? Fosforescente ahí. Se mete en la ardilla y sale como un monstruo y luego corretea al perro, ¿no? Sí, o bueno. sea, no pasa eso. Pasa, se puede. no se puede. Pasa nomás cuando la radiación la aplicas en los seres en gestación, ¿no? Incluso Y ahí es donde entra lo que te decía ahorita, del transgénico. el transgénico es más fregón todavía, el transgénico. ¿Cómo funciona eso? Las especies transgénicas son modificadas, digamos, sus genes. Sí. No están modificados naturalmente ni por radiación, sino que son extraídos. O sea, en la ingeniería genética los humanos somos una fregonería ahorita. O sea, te puedo decir que casi lo que voy a decir, pues es como cosa de ciencia ficción, ¿no? Sí, como casi clonar gente acá. Eh, Pues ma- el primer caso de la clonación fue con una oveja, ¿no? Fue una Algo oveja, así. la oveja Dolly. ¿Cómo estuvo ahí el rollo también? Pues también, ¿Fue parte igual. de esta investigación? O sea, dirías que es parte de de La los ingeniería pioneros genética. de la Sí, ingeniería sí, genética. la ingeniería genética. Fue en los 90, no recuerdo un A la madre. Que hay algo que se llama bioética. Y la bioética tiene prohibida la clonación de cualquier ser vivo, ¿no? Por eso es que la oveja Dolly se hizo nomás para hacer cali. Sí. Así, pues fue el cali. Sacamos una oveja de otra oveja. Pum. Somos una fregonería. Clonamos. Desde ese entonces, el segundo día, yo digo ya, pum, prohibida la clonación. clonación. La bioética prohíbe la clonación. Sí, también el registro de todos los análisis que hacía Hitler bueno, el equipo de Hitler con la gente que tenía gemelos, pues yo creo que también está en el récord, ¿no? De que, oye, pues si queremos a lo mejor clonar a un ser humano algún día, pues está este registro de que, pues no. O sea, no. ¿Cómo vamos a llegar a esa atrocidad? Sí. Ahí Hitler, pues, a Hitler, fíjate, ahí tenía, digamos, su aspecto en la ciencia estaba... Sí, bueno, el equipo que tenía, no Hitler directamente, pero sí, pero o sea, el movimiento sí pues, tenía un... Obviamente lo quería más para algo bélico, ¿no? Para algo bélico, pero Sí. hubo muchos avances científicos causa de la Pues Segunda Guerra Mundial. la proteína es descendiente de análisis la Segunda Guerra para Mundial. ser superhumanos, ¿no? Sí, o sea, Hitler metía mucho dinero, digamos, a la parte de investigación científica, ¿no? Cosa que no hacen muchos países, ¿no? A México. México, por ejemplo. Sí. Y muchos otros de Cosa aquí. que lo hace AMLO. Sí, 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 de hecho ahí le quitó descuento a la Sí, investigación. no mames, pinche. Les descontó, ¿no? Ahí. Bueno, A pues. todo lo que nos deja. Ya se me Pero olvidó sí, ¿de qué estamos hablando? La transgénico, sí, los transgénicos, las especies transgénicas. Sí, te estaba diciendo que en el transgénico lo que sucede, a diferencia de la selección artificial, que tarda mucho tiempo en crear una raza nueva, en el transgénico generas, no se llaman razas, de hecho se llaman especies transgénicas, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Pues es que agarras genes literalmente del ADN, tienes que desenvolver todo el ADN de una especie. Imagínate,
Agarras no sé, obviamente bien conocido, digamos, la estructura del ADN, ¿verdad? Sí. Que está así como una Esa hélice. espiral con conexiones sí, entre... exactamente. Ese es el ADN, la cadena de ADN, que la tenemos todos los seres vivos, ¿no? Dentro. ¿Sí sabes dónde está esa cadena? No. Adentro de cada célula tuya. Ok. O sea, se podría decir que tú estás hecho de millones de células, ¿no? Ujú. Y con que agarren una, pueden clonarte. O sea, pueden hacer otro tú. O sea, Por eso, entonces... en la ciencia ficción se muestra mucho esto del cabello, ¿no? es que sí, es que es en la ciencia ficción, pero no es la ciencia ficción, es la realidad, Sí. pues. Pero está en ciencia ficción porque está prohibido, pues. Está prohibido, pero se puede. Con un cabello Sí, pues tuyo... en Black Mirror hay un güey que hace como que un programa en internet donde clona gente virtualmente y agarra de que cabello, cualquier cosa que sí, pueda pues, encontrar. que tenga ADN, saliva, o sea, donde haya tu ADN, Sí. incluso si ahorita agarré aquí, Ya vamos. ya ahí, ya todo clonado. Sí, ya. pues aquí en la, lo que dejé en la mano, güey, ya hay ADN ahí. Sí. Bueno, entonces los transgénicos lo que es mejorar una especie. Por ejemplo, yo tengo una especie de maíz, de hecho, tú miras el maíz ese, ¿no? Que comemos así, la mazorca bien bonita, ¿no? Con los granos Sí. derechitos y crees que es una especie nativa, Natural. ¿no? De aquí, no. Es una especie transgénica. Al igual que los tomates esos que te comes son... Sí, unos tomates. Sí, todo es mamadísimos. transgénico, todo es transgénico. Y dices tú, es porque le echan fertilizantes. Y no, el transgénico ya viene de nacimiento porque ya fue modificado genéticamente. Pues ya es, por ejemplo, me venden 1000 semillas de maíz de este. Y todas van a nacer así, sin que le eche algún fertilizante o algo. Pues es mucho conflicto que tienen las personas que dicen, transgénico, es que le echan muchas cosas y le echan así fertilizante. Pero no, ya viene modificado porque ya hubo ingenieros genéticos que agarraron su ADN y buscaron una piececita, de esas piececitas que tú miras ahí, quitan y ponen de otra especie. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ficticio, ¿no? Yo tengo una mata de maíz, una planta de maíz, digamos que la planta de maíz, digamos, mexicana de aquí, tenía una mazorca bien grande. Sí. Da una mazorca bien grande, pero con bien poquitos granos. Entonces, da una mazorca bien grande con bien poquitos granos. Lo genial fuera que tuvieras una mazorca grande que estuviera llena de granos. Entonces, pero descubres que en África existe una especie de maíz de aquellos lados. Estamos suponiendo, no crean que sí, pero es ficción. Sí, pues, pero supongamos que existe en realidad es lo que pasó, ¿no? Sí. Pero no te sé decir cuáles fueron las especies ni las que obtuvieron. El ejemplo es lo que pasó. Sí, es lo que pasó. Entonces, esta mazorca, pues, volvamos otra vez, tiene una mazorca muy grande, pero bien poquito granos. Y lo que ocupa, lo que te deja el dinero y lo que deja para la comida, pues son los granos. Entonces, por eso mucho tiempo también la bioética prohibía los transgénicos, ¿no? Los transgénicos... En los alimentos. Sí, en los alimentos estaban prohibidos los transgénicos. Pero ya se tenía... Una noción. Ya se tenía una noción. Porque existen estudios que dicen que a largo plazo los transgénicos son cancerígenos. Ok. Que hacen que ocurran mutaciones en nuestro cuerpo y que nuestras células cancerígenas, que el 99% de las personas ya casi tenemos, se activen, ¿verdad? Se activen. Que tú las actives. Hay estudios, pero esos estudios están como que muy hundidos, ¿no? Porque las empresas de transgénicos tienen mucho dinero. ¿Y qué hacen? Hacen estudios también para contradecir estos estudios. Por eso es como que un dilema, pues. Pero no se sabe a ciencia cierta si es que, fíjate, los estudios que se sabía de ciencia cierta quedaron muy apagados con los estudios que hicieron científicos. Pero cuando investigas a estos científicos, muchos de ellos están patentados por las empresas. Hay muchas ahí... No hay tanta transparencia en esos estudios. Sí, pues. Bueno, al final de cuentas, fíjate, yo lo veo así, ¿no? Depende de ti si quieres pensar que son... Al final de cuentas, aquí en México es un país que compra... Sí, al final de cuentas lo haces. Sí, pues México es imposible deslindarte de México no consumir comercializa con todo transgénico. Tú vas, cortas un pepino, no sé, un lo que sea, un maíz que come, todo es transgénico ya. Según ya, yo, bien natural, tú poniendo tu arbolito aquí en tu casa para tener natural todo. Es transgénico ya es transgénico porque México es uno de los países que incluso le compra semillas a Monsanto, que es la empresa más grande de transgénicos del mundo, ¿no? Y hay países, por ejemplo, Estados Unidos no le compra ya. Muchos países... Por eso. Sí, por lo que los transgénicos dan cáncer. La sensación. Sí, también en la... A pesar de que esos estudios, como te digo, están ocultos, ¿no? Sí, la circuncisión, de hecho, también en Estados Unidos es un hábito por lo mismo, porque hubo análisis, como tú decías, de que así de que muy dudables de que podían ser riesgosos para cáncer por alguna razón. Bueno, fíjate, entonces volvamos con los transgénicos. Sí. Está la mazorca, ¿no? La mazorca grande. Entonces descubren que hay una especie en África que da una mazorca bien chiquita. Pero llenísima. Pero llena de granos. Okay. Llena de granos.
Entonces, antes se hacía la hibridación. Sí. Le que, ay, hay que hibridar. A ver, Hibridar, eso sí. pero era una batalla hibridar. Pero Sí. era lento, pues tenían que cortar y poner la otra planta. Ya te salía con Sí. más o menos Como los cactus, ¿no? Sí, que hacen, así que pues. hacen eso, que mochan y ponen la mitad de la otra y ya después sale natural. Así hacían eso. Se le llama como... Tiene otro nombre, no lo recuerdo muy bien. Pero hacían eso, pues ese tipo. Y era... Sí está chilo, por ejemplo, a mí me tocó comer una mandarina, creo que era, que estaba combinada con naranja, no sé qué, y estaba grande, pero tenía sabor a mandarina, así, pues era una de esas, pues. Ok. Injerta se llama. El injerto, sí. Era Los injertada. cactus también es el injerto. Era injertada. Y pero en el transgénico es más Más fregón, rápido. porque es a nivel, o sea, hubo científicos, ya cuando se pudo hacer esto, se tuvo, que agarraron ese gen, o sea, agarraron toda la cadenita. O sea, por eso a mí se me hace algo súper sorprendente, sí, ¿no? Es como, ¿cómo? Sí, sí, o sea, ¿Cómo lo tangibilizas? pues, es como pues? te digo, o sea, ¿cómo le explicas esto a una persona pues que nunca ha tenido un contacto tan acercado a la ciencia? Pues, Ajá. tú le estás hablando todo este tipo de cosas y para ellos estás hablando como de Star Wars, ¿no? Simón. O sea, es como de que no, ¿cómo? No, eso es mentira. Ajá. Eso es mentira, sí. Es que no, está muy... Es como te digo, yo siempre he tenido esa frase y siempre me he dado cuenta que sí es realidad la que dice como... La realidad La supera realidad ficción. supera la ficción, ¿no? Por eso a mí la ciencia me gusta bastante, ¿no? Sí, porque muchísimo. A mí no roza con todo lo que hasta pensamos que está mal. Sí, ¿no? O de sea, hecho, pues yo con soy la biólogo, ¿no? ética de las Soy personas. biólogo, ¿no? Me gusta la biología. Pero Sí. también me gustan otras ciencias, ¿no? Física, química, psicología, sí. Sí, pues ya que publicaste. A ver, ¿quién es de Darwin y quién es de... Sí, ¿De quién? de hecho, tengo un torneo ahorita, ¿no? Un torneo ahí para los que me sigan ahí en... torneo. Ahí en, ¿cómo se llama? En Instagram. Instagram, ¿no? Junior López Biólogo es mi ¿Torneo Instagram. de quién gana? De científicos. Sí, Tengo un torneo de científicos. Y hay de todas, digamos, los campos científicos, no nomás biólogos, ¿no? Bueno, fíjate, otra vez volvemos con los transgénicos. Sí. ¿Qué hacen los científicos? Los ingenieros genéticos, ¿no? Los genetistas agarran ese ADN en una célula. Porque ya te dije dónde está el ADN, ¿verdad? Está Sí. dentro de tu célula. Agarran una célula de la plantita esta y lo desenvuelven, lo desencadenan. Imagínate, ¿no? Y hay quienes tienen, pues, muchísimos genes, ¿no? No todos los seres vivos tenemos los mismos, digamos, en un mismo número, ¿no? Hay unos que tienen más, se llama el genoma, ¿no? Agarran el genoma de esta planta y lo desenvuelven todo, ¿no? Y buscan cuál es el gen. O imagínate, o sea, todavía me quedo sorprendido. Sí. Buscan cuál es el dicho gen que hace que tenga muchos granos. La fruta, pues, la mazorca. Y agarran el de la otra mazorca, el del otro maíz, y buscan cuál es la que la tiene condicionado a que siempre va a tener poquitos granos. Ujú. ¿Qué hacen? Agarran esto como si estuviera jugando así, Como ¿no? si fuera un rompecabezas, Sí, ¿no? De que, lo agarran, quitan esta pieza y ponen la nueva pieza. Y ya cuando estas semillas de este maíz transgénico, tú lo siembras, la mazorca va a salir grande y tupidita de granos. O sea, no manches, es algo sorprendente, ¿no? E incluso por eso la bioética tiene miedo. ¿Qué tal si algún día llega a pasar en animales y después brincamos a humanos? Ajá. Se va a acabar la diversidad genética porque toda la gente va... De A hecho, vivir o sea, siempre casi. sí, de hecho hay muchas películas que hablan de eso, ¿no? No me acuerdo, no recuerdo el nombre de cuál será, pero hay una película en la que sale algo así. En la que las personas iban y escogen a su hijo por catálogo. A la madre. Por catálogo. No puede ser. Porque cuando se gesta el niño, le dice, ¿cómo va a querer que tenga los ojos? ¿De qué color? Así. Su cabello lo va a querer, pues, lacio o rizado. Oscuro, claro, ¿cómo? Y tú llenabas ahí, pues, cómo querías tu hijo. Imagínate. Pero como tenemos estándares de belleza, digamos, universales, ¿qué Sí. pasaba? Que se acababa la diversidad. Casi todos eran iguales. Ujú. Y se acababa la diversidad y no había... Ya cuando salía en esa película que salía el humano, que era real, con sus deformaciones, su nariz chuequita, o sea, como somos todos, ¿no? Él era el querido ahora. O sea, Porque se acabó era único, sí, porque pues. la belleza se acabó, ¿no? Y tú sabes que el ser único, pues es lo que... Sí, lo que hace que destaque de alguna Sí, lo manera. que hace es que destaques, ¿no? Está en genial, no recuerdo cómo se llama, pero... Pero ahí nos dicen alguien de ustedes. debe Sí, saber. ahí sí estaban películas sobre eso, pues ahí que la No. pongan en los comentarios, ¿no? Sí, que igual va a haber gente que va a estar escondidilla acá, que no se va a dejar transgenizar. Sí, sí, pero- y esa gente que no es transgénica era la gente que ahora llamaba la atención, ¿no? Lo que antes era feo terminó siendo lo atractivo, ¿no? Ujú. Porque todos quisieron seguir estándares de belleza universales
Y llega el momento en que tú tenías un hijo y no sabías si el que estaba allá era tu hijo o el que estaba acá, pues. Imagínate para poder decidir acá. No, pues, ¿cómo? O sea, ¿por qué decidiría yo cómo quiero algo si es su vida, ¿sabes? Oye, sí, fíjate qué bueno que eso tiene poco que salió, ¿no? Porque si hubiera sido en los años 40, Hitler ya se hubiera aventado eso. No, no mames. Sí, Hubiera hecho un sí, ejército sí, de sí. puros hombres perfectos, ¿no? Hubiera hecho los Vengadores ahí en O sea, Alemania. puros hombres perfectos, se da cuenta, ¿no? De hecho, lo estaba haciendo, pero con selección artificial, ¿no? Ujú. Por si no sabías, de hecho, en uno de sus ejércitos, Hitler tenía unas especificaciones, ¿no? Le daba mucho el valor a las personas que cumplían con ciertos genes, ¿no? Con ciertas características genéticas, ¿no? Que fueran altos, que fueran bien parecidos, ¿no? Sí. Blancos, Blanquísimos. rubios. Todos los alemanes. Sí, ojos azules, fuertes. Porque él tenía un ejército, no me acuerdo cómo se llama, creo que eran los de la SS, o era su ejército acá VIP, pues. Sí. Y ahí para poder entrar tú tenías que tener ciertas medidas, ¿no? Así como las que les piden, por ejemplo, A los de la Marina. Güey. Sí, a los de la Marina, o por ejemplo las mujeres en las que andan en los aviones, ¿no? Ujú. Que tienen que cumplir ciertos rasgos genéticos. Sí. Hitler tenía así, pues digamos que era su ejército VIP, pues. Y quieras o no, hacía como una selección artificial porque afectaba a la población, tanto de que las mujeres querían agarrar solamente hombres como esos. Ajá. Y los hijos nacían con genes esos, pues. Estaba haciendo una selección artificial en humanos, que es lo más racista que pueda haber, ¿no? Sí, dentro de su propio país. Sí, dentro de su propio país. ¿Qué Por pedo? eso, fíjate, un meme. Cuando fue la goleada que le metieron en Brasil, Ujú. por fin, dice, mis no sé qué, dieron fruto. Estaba Hitler así en la imagen, pues. Sí, Así, po. porque, y les hicieron pedazos, ¿no? Pedazos a los brasileños en Sí. Brasil. ¿Y por qué? Mira, solo sale. Es más, cuando juega México contra Alemania, apenas anda. Sí, son unas torres. O sea, unas torres, resistencia. O sea, resistencia que tienen, agilidad. O sea, ese es el resultado de los... Porque Hitler a todo aquel que no... Llegó un momento en que Hitler ya quedó bien trastornado cuando empezó con Sí, los güey. holocaustos, de que todo el que no cumpliera con esas características Ya, genéticas, cuello. ¡boom! Así de feo, ¿no? Así de feo. Sin darse cuenta, él estaba haciendo selección artificial en humanos, ¿no? O sea, qué cosas, ¿no? Sí. O sea, es que de hecho, si quieres hacer una raza perfecta, pues bien sencillo, nomás escoge qué genes quieres y Ujú. deja que las personas con estos genes se vayan reproduciendo, y las que no, pues lo que hacía Hitler las iba quitando. Y lo transgénico ahorita ya estuviera bien en... No, el transgénico es de un día para otro, pues. El Sí, transgénico o sea, es por eso rápido. dices que si Hitler estuviera ahorita... Hubiera agarrado a ser transgénicos, No mames. humanos transgénicos, con sus genes que siempre había deseado. Y en vez de tardar todo el tiempo que tarda la selección artificial, se hace más rápido, pues. ¿Verdad? ¿Y crees que, o sea, pero también tiene un efecto en el desempeño, por ejemplo, en la fuerza? En la capacidad de regeneración. No sé, en el impacto que tiene. ¿Se podría... ¿Eso cuenta como transgénico o no entra dentro de...? Pues solamente que selecciones esos genes, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, la raza, pues la raza de color oscuro, la raza negra, Ujú. que son, por ellos provienen de África, ¿no? Y de hecho es el origen de todos nosotros. Todas las razas de humanos que hay, que de hecho a ver si no me lincha porque estoy diciendo raza de humanos y ahorita Sí. está prohibidísimo decir razas de humanos, ¿no? Es lo peor, ¿no? Los ejemplares de humanos. Sí, pues los diferentes, es que no sé cómo decir. Etnias. No sé. Etnias, no sé, los tipos de piel, o sea, Sí. Bueno, sí, pues es que pues soy biólogo, yo tengo que hablar de Pues raza y de raza es especie. raza. Sí, pues no somos otra especie, pero sí hay razas. De hecho, sí hubo un tiempo que el hombre, había dos especies de humano, por si no sabes, el hombre neandertal y el Homo sapiens. Ok. Hubo un tiempo en el que convivían dos especies de humanos. Ahorita somos la única especie de humano que hay, Ujú. el Homo sapiens sapiens, pero antes estaba el Homo neanderthalensis, que es el neandertal, pero se extinguió hace no sé cuántos años. Creo que 100,000 años, no recuerdo muy bien cuántos. No fue porque una especie era como que más... Tenía capacidades... Es que una vez... No me acuerdo... No, fue en el libro este de... ¿Cómo se llama el libro este? Cada rato lo mencionan y mi amigo me dijo, ahí lo compré porque cada rato lo mencionan. El origen de las especies. No, es algo de la muerte. Pero bueno, el punto es que me contaba esa historia, pues, de que por qué se extinguió la otra especie si tenían capacidades físicas más adaptadas a su entorno y eran más... pues, o sea, si se peleaban, obviamente iban a ganar, pues. Sí, y pero... los otros tenían otra capacidad. Eso fue esa paridad. Fue no eso lo que pasó. No sabría si fue eso, pero el neanderthalensis se extinguió simplemente porque el ser humano era más inteligente. El Homo sapiens Ok, sapiens era sí, a más lo mejor sí era inteligente. eso. Y desafortunadamente pasó lo que pasa con una especie invasora. A lo mejor no literalmente los extinguió así de que, guerra y los vamos a matar a los neandertales. No. Sino que como competían por los mismos alimentos, el que tuviera... El más ingenio para llegar más a eso. ingenio para llegar al alimento y obtener con mayor es la especie que va a sobrevivir, ¿no?
O sin necesidad de exponerse tanto al peligro. ¿No? Exactamente, fíjate. O mejores armas, mejores tecnologías, ¿no? Sí. Mejores formas de caza, mejores formas para comer las plantas o recolectar. Y Neanderthalensis era un poco más, digamos, por decirlo, un poco menos desarrollado su capacidad, pues, de pensamiento, ¿no? De razonamiento. Y tú te dejaste guiar, exactamente, te dejaste guiar por la ley del más fuerte, ¿no? Ajá. Que de hecho la ley del más fuerte, Darwin la trozó, la hizo giras. la hizo gira. Darwin dijo... Sí, pues hasta en los deportes. Sí, Darwin dijo, fíjate, el que sobrevive no es el más grande, ni el más fuerte, sino que el que mejor se adapta. Es el que va a sobrevivir, la especie que va a poder brincar la selección natural. Porque es lo que se dio cuenta Darwin, ¿no? Uh-huh. Es como de que tú miras una ardillita aquí así y esa ardillita, tú le dices, es una ardilla, es un animalillo débil. La cucaracha, pero si no sabes, ese animalito está aquí y tiene, no sé, miles de años viviendo aquí. Por eso es como que, ¿por qué si no es grande ni fuerte? ¿Verdad? Uh-huh. Pero está adaptada. Creó mutaciones que le sirvieron a ella para poderse adaptar a este ambiente, ¿no? Así es la forma en la que evolucionan las especies, ¿no? Sí, pero estamos hablando del impacto del transgénico. El transgénico es como hacer evolucionar las especies rápido, pues. Okay. Es como si antes con la selección artificial... es que nos fuimos por la de las razas, entonces. Sí. Ibas a decir algo con eso. ¿Qué iba a decir? No sé, yo te pregunté que si se podía modificar como que otros aspectos no físicos. Obviamente hay variaciones entre las razas de humanos, como por ejemplo, sabemos que la raza de color que vivía en África, donde el sol es más agresivo, ¿verdad? En esa parte de aquí es más agresivo, por eso es que ellos tienen la piel más oscura, ¿no? Uh-huh. O sea, todo tiene explicación. Dice, ¿por qué las personas ya tienen la piel oscura? Porque ahí el sol da con mayor fuerza, entonces necesitas tener más pigmentación en tu piel, ¿verdad? Uh-huh. Más melanina, ¿no? Ellos tienen más melanina que una persona por ejemplo, los que viven en Siberia, donde el sol sale nomás como 2 meses, ¿no? Sí. No sabría si es ahí, pero sale muy poco. Y si sale, no sale con intensidad. Entonces, ¿para qué ocupas esa piel tan oscura allá? ¿Qué pasó? Cuando el ser humano iba subiendo, porque todos venimos de África, ¿no? Iba subiendo e iba teniendo mutaciones en su cuerpo, ¿no? Y las mutaciones que no servían, pues se desechan, pero las que servían se siguen conservando, ¿no? Se siguen conservando. Sí. Y ahí entra lo que es la selección sexual también, ¿no? La selección sexual. Por eso yo siempre les digo cuando doy clases, las mujeres, las hembras tienen un papel muy importante. Son las que en sí controlan la evolución de las especies, ellas, uh-huh. las hembras, ¿no? Porque el macho más se quiere reproducir. Sí. Pero la hembra, ¿qué hace la hembra? La hembra selecciona quién va a ser el mejor. Sí, es bien interesante ver la naturaleza, hasta los rituales que tienen los machos para poder Sí, el macho que tiene que tener esto para competir para el otro. Virtud, ajá. Sí, una virtud que sobresalga. Uh-huh. Entonces, hay uno que hace un pajarito que hace una danza, ¿no? Que tiene como que estos distintos colores que muestra acá y le hace como que un espectáculo a la hembra para poderse pelear con ella. Sí, las aves son muy interesantes, me parece muy, o sea, muy pintoresco, ¿no? Como que hasta hace que te des cuenta de que es divertido todo esto. Nosotros también lo hacemos, pero no nos damos cuenta. Pero de que lo hacemos, ¿no? Fíjate, de hecho, una vez miré un documental en Nat Geo, creo que era, ya tiene muchos años, en la que encerraban a varios humanos. Y les tenían como el Big Brother acá. Okay. Como el Big Brother. Y metían mujeres y hombres, ¿no? Uh-huh. Y se trataba de cómo eso, pues de cómo el hombre de volada siempre buscaban quién iba a ser el alfa. Y trataba de proteger a las hembras, de que según les ponían así como peligro. Y te explicaban, fíjate cómo, no sé, Rey o quien sea así, pues sí. Brian. Fíjate, defendía así. Esa acción se le conoce como así, pues, todo explicado, pues, de cómo los hombres cortejan o tratan de ser, digamos, únicos, ¿no? De resaltar entre los demás hombres para transformarse en el hombre alfa. ¿Cómo somos todos lo mismo? Pues, sí, somos lo mismo. ¿Cómo esas cosas nos pueden poner los pies sobre la tierra? Pues de que, güey, no soy tan diferente a un pajarito que baila enfrente de otro. O por eso vamos otra vez con los religiosos, ¿no? Que dicen que eres como que una creación tú arriba de los animales y así, pues mirar para abajo de los animales. No, eres un animal también, pues. Sí. Es un animal simplemente que porque pues tenemos conciencia, razonas un poquillo más y tienes ropa pero al final de cuentas adentro de ti sigue siendo lo mismo. Ajá, o sea, yo pongo el ejemplo de que, güey, no somos tan diferentes, o sea, unos dicen, no, que el humano es de especie superior, pero güey, pone un humano y un león, güey, ¿qué va a hacer el humano? Nada. O sea, se lo va a chingar el león de volada, pues, o sea, te puedes tener tecnología, puedes sentir, puedes, o sea, pero... Sí, se lo va a chingar porque digamos que la manera que tiene el león está adaptado para vivir en la comida que hay, por eso es que tiene garras grandes y todo así. Pero el ser humano le gana con la inteligencia. Pues el ser humano es superior. No tendrá tanta fuerza física, pero su
fuerza que tiene acá adentro es súper superior, ¿no? Por eso es que ahorita estamos, se podría decir, casi arriba, ¿no? Aquí en la cadena Ajá. donde ninguna especie ya nos tiene atemorizados, ¿no? Otra especie animal. Y por eso nos deslindamos de este... Exactamente, es lo que ¿sabes? pasa, es lo que pasa, Ese que peligro nos también. desconectamos mucho de la naturaleza hasta creernos y hacernos egocéntricos. La religión también ayudó mucho, ¿no? Sí, pues al principio hasta el humano era el centro del universo, Y, ¿no? y hacerse creer como si fuera a una creación de un Dios divino, ¿no? O sea, como si fueras diferente, ¿no? A un animal, pero Al no. mundo. Cuando estudias biología, fíjate, los que van a estudiar biología, ya que estudien biología, después cuando terminen se van a dar cuenta, De van a que mirar no el valemos mundo. madre. Sí, van a mirar el mundo bien diferente, pues, ¿no? Bien, Sí. bien diferente van a mirar el mundo. De hecho, hay una versión a mí, yo no soy muy religioso en ese sentido, pero la versión de Dios que más se me parece pintoresca es el Dios de Spinetta. No, Spinoza. Sí, el Dios de Spinoza me parece una buena manera de ponernos en el mapa y de poner a Dios Sí, en sí, el mapa. el Spinoza. Dios de Spinoza, o vámonos, por ejemplo. Que no sabría explicarlo muy bien, pero tiene que ver algo con el... ¿cómo es la palabra? Yo siempre pongo el ejemplo de que es el líquido naranja Evangelion. A la gente que ve anime va a ubicar esa madre porque Evangelion es un anime donde al final como que todo se termina disolviendo. La trama tiene muchas analogías dentro de lo que es el misticismo de la Biblia. Y termina todo el mundo, o sea, el mundo físico desenvolviéndose y todo se vuelve un líquido naranja. Y yo lo veo como el análisis ese que hace Spinoza de Dios, que todo es como una sustancia. Y la sustancia simplemente es en sí. Pero la gente o sea, es que está muy difícil explicar lo que un pensador en ese tiempo tenía un chorote para decir acerca de algo y a veces ni yo lo comprendo, pero yo lo entiendo así. Sí, como un líquido naranja Evangelion. El Dios de Spinoza simplemente es que él decía que Dios estaba en todo. Pues. Ujú. Todo es Dios, ¿no? Todo es Dios. Así. Todo es Dios, ¿no? Está en todos lados Dios, ¿no? Eso es lo que decía Spinoza. Por eso es omnipresente. Por eso es omnipotente. Sí. pero hay otros filósofos que Sí. también, por ejemplo, pues dan como contra a esa, ¿no? Dan como contra también a lo de Spinoza. Pero el Dios de Spinoza sí, incluso Einstein era un fiel seguidor del Dios de Spinoza. Sí, es que me parece apegado a lo que Sí, a que son las cosas. De hecho, mucha gente, pues sí que yo he hablado con religiosos y que dicen, no, pues es que, ya ves, incluso Einstein dice, creía en Dios, pero creen que en el Dios cristiano, pues, Sí, creen sí, que en el sí. Dios cristiano, pero no, Einstein creía en el Dios de Spinoza, es totalmente diferente. Era un teísta, ¿no? Porque acuérdate que se llaman teístas cuando, pues, creen en Dios. Era teísta, pero no era teísta de tu bando, pues casi Sí. como decirle, porque existen muchos religiosos que dicen, no, ya ves, hasta la mente más brillante del siglo XX creía en mi Dios y no sé qué, así. No, digo, Einstein creía en un Dios de Spinoza, el que decía que Dios estaba en todos lados, ¿no? Uh-huh. Igual para dioses, pues ahí tenemos un montón en el mundo, ¿no? Es como que nomás haya un bando. Sí, pero... Pero, o sea, la diosificación del humano terminó reflejándose en este desbalance que tenemos ahorita con lo que está sucediendo. De hecho, hubo un biólogo, Thomas Huxley, le decían de apodo el Bulldog de Darwin. Y ya te imaginarás por qué. Porque Thomas Huxley estaba morrillo cuando Darwin andaba rifando, machino. Imagínate, o sea, a él le tocó ver a Darwin como su ídolo. Sí, su ídolo. Sí. Cuando... El cazador de cocodrilos era Darwin. Sí, ya de cuenta, sí, pues así que me haya tocado, por ejemplo, a mí me tocó verlo de morrillo, ¿no? Ajá. Hasta cuando, pues, falleció. Ya era adolescente yo. Thomas Huxley, así de Darwin, ¿no? Le tocó ver a Darwin y que con la selección natural explicando que las especies no eran estáticas. Porque ahí Darwin era odiado por los religiosos, ¿no? Por los creacionistas cuando desmintió esto, ¿no? De que las especies fueron creadas de un día para otro. Uh-huh. Entonces Darwin decía, pero ¿cómo explicas todas estas especies que encontramos huesos pero que no están ahorita? ¿Verdad? Darwin decía que las especies no eran estáticas, sino que las especies van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y ya había otros, como Lamarck, que decía eso. Pero la ganancia de Darwin sobre Lamarck fue que Darwin lo pudo explicar. Él explicó la selección natural. Que había como una barrera, una pared, en la cual las especies tenían que modificarse, mutar, para poder brincar esa barrera. Porque si no, esa selección natural, esa barrera que les ponía a muchas especies, quedaban ahí. Por eso es que tú miras, hay muchas especies. Por ejemplo, ¿por qué todos sabemos que el tigre diente de sable existió? Pero ¿por qué no está aquí? Uh-huh. Porque no brincó la barrera de la selección natural. O sea, muchas especies. Darwin decía no eso. se puede adoptar. Sí, entonces Darwin le contradecía eso, ¿no? Y, por ejemplo, yo a muchos religiosos les digo, entonces, cuando me preguntan ese tipo de cosas, les digo, entonces, ¿tú crees que Dios creó al Pug? ¿Al perro Pug? Sí. Y me dicen, sí. Y le no, el Pug es una raza que tiene como 200 años, les digo. O sea, para que te des cuenta cómo todavía siguen surgiendo
La evolución está aquí con nosotros. O sea, todos estamos Sí. evolucionando. Todo está evolucionando. Pero como es un proceso muy lento, el ser humano ¿cuánto puede vivir? Máximo 90, 100 años. 100 años así no es que nada. barrido. En la carrera evolutiva no es nada, ¿no? Ajá. Incluso, pero sí existen cosas en las que nos podemos percatar de ello. Por ejemplo, existen elefantes allá en África que cada vez nacen con los marfiles, con los colmillos más pequeños. cortitos, más pequeños. ¿Por qué crees que sea esto? Pues la gente... Bueno, ellos lo utilizaban para algo, ¿no? Me La imagino. gente tiene Y la cientos gente de años cazando a los elefantes para quitarles el marfil nomás. ¿Verdad? Entonces, hubo un elefante, digamos un macho, vamos a suponer otra vez, que nació con los Marfiles cortos. marfiles cortitos, ¿no? Una malformación genética. Ok. Otra, fíjate cómo esta malformación genética se va a transformar otra vez en algo positivo. Así es la evolución, ¿no? Sí. Entonces, él nació con las estas más cortas. Y las hembras de elefantes, imagínate cómo, no sé cómo se habrán dado cuenta, pero se reproducieron más con este macho. Ajá. Para que las crías nazcan con estos cortos. Porque se dan cuenta que los que tienen los marfiles muy grandes, Son los más humanos llegan y los expuestos cazan, Sí, ¿verdad? sí. Entonces se va haciendo una selección, ¿no? Pero esa es la selección natural. Y bien curioso, ¿no? Como que hasta deciden, como lo que decíamos de los Sí, osos. pero es que sí, exactamente. Es como que, es que la supervivencia. El Sí. ser humano, ¿qué Es quiere? Dios, es... El ser humano quiere sobrevivir a toda costa, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí con el Dios de los cristianos, pues más que nada que es pues creacionista, Darwin refutó que las especies no podían haber sido creadas de un día para otro así como las vemos, Ujú. sino que esas especies tienen una especie anterior de la cual vinieron y esa especie tiene una anterior de la cual volvieron. Imagínate la evolución como muchas especies de acá ahorita, todas las que hay, no millones, pero que si tú te vas yendo para atrás, todas se van yendo a una especie. Sí, pues la gallina, Y- ¿no? Era un dinosaurio, ¿no? Y Darwin le llamó ancestro común. Ok. El ancestro común viene de él, ¿verdad? Y fulanito, pum, viene de él. Fíjate, te lo voy a ejemplificar así con el árbol genealógico humano, ¿no? Tú ahorita tienes muchos primos, ¿no? Pum, 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 muchos primos. Pero todos esos primos vienen de sus papás, que son hermanos, ¿verdad? Y sus Sí. hermanos vienen de los dos papás, que vendrían siendo tus abuelos, ¿verdad? Pero tu abuelo viene igual, otra vez se vuelve a repetir lo mismo. Tiene Sí. muchos primos y así. Así se va Y haciendo, todo va sí. llegando hasta uno, ¿no? Hasta Sí. uno. Así pues. Sí. Entonces en la vida, Adán. no nomás en los humanos, todo. O sea, todos los seres vivos venimos de un mismo ancestro común. Darwin ya lo había dicho hace 200 años. Y no tiene poco, cuando se descubrió el ADN, o sea, se pudo desglosar el genoma de muchas especies. Nos dimos cuenta de que muchas especies de animales, otra vez te vas a sorprender, incluso de plantas. Las plantas, que también son seres vivos, compartimos nuestro ADN. O sea, agarras un gorila, o un chimpancé, perdón, Sí. y el 98% de su ADN es idéntico al del ser humano. Solamente nos diferencia un 2%. Pero el 98% somos idénticos a ellos. O sea, la especie que más nos Sí, parecemos. y si nos vamos yendo, por ejemplo, a un perro y una ardilla, obviamente a lo mejor del perro tenemos, no sé, un 30 y tanto y la ardilla un 10. Va a haber Pero, especies en las sí. que vamos a estar más emparentados en cantidad de nuestra genética, ¿verdad? Dependiendo de la evolución, de cómo se fueron para este lado y así, ¿no? Bueno, imagínate que todo así, todo llegó hasta el primer ser vivo, ¿no? El ser vivo que es hipotético ahorita se llama, Sí. le dicen Luca al primer ser vivo. Eso Luca significa, son unas siglas en inglés, ¿no? Pero Ok. Luca es el ancestro común de todos los seres vivos, ¿no? Y pues fue la primera cosa, que no era un ser vivo todavía, que tuvo, digamos, como células, ¿no? Los que fueron las proteínas, los aminoácidos, todo lo que está dentro del ADN. Fue la primera cosa que tuvo ADN. Sí, fue la primera Entonces, signo de vida, Sí, básicamente. entonces, si él fue el primer ser vivo, por lógica, por sentido común, todos venimos de él. Es Dios. Entonces, todos tenemos su ¿qué? Su ADN. Su ADN. Y en un programa de Cosmos, Sí. el programa que te digo de Carl Sagan, él empieza, cuando va a hablar de un capítulo de la evolución, no me acuerdo qué capítulo ni de qué temporada es, pero yo se los pongo a mis alumnos, ¿no? Y llega donde él le pregunta a una persona, ¿tú crees que ese roble que está ahí, el árbol? Y le pregunta a la semana, ¿tú y él comparten ADN? Les pregunta. Y la persona, no, ¿cómo voy a compartir ADN con un árbol? Ujú. No, y pues toda la gente pues diciendo que no. Y ya te explica que el ADN del roble tiene tantos, no sé qué, así, y pone el ADN del genoma humano, pone los dos compara. genomas, los compara y muchas cosas son iguales. Y ya te explica el por qué. Porque Darwin tenía razón. O sea, Darwin, fíjate, fue una fregonería. Porque Sí. estamos hablando de un momento en el que no había la tecnología que hay ahorita, ¿no?
O sea, y con puro analizar, güey. tardaron como 200 años para darse cuenta que lo que decía Darwin tenía razón. Venimos de un ancestro común y ese ancestro común viene de otro ancestro y otro ancestro y otro ancestro. Y hay mucha ciencia que te lo comprueban. Está la genética, está la antropología, por ejemplo, con los restos fósiles. Sí. Otra que se llama homología. Hay muchas ciencias que te lo comprueban. Pues lo que Darwin, como te digo, con su librito y mirando los pájaros. Lo que Darwin teorizaba. Sí, exactamente. Te lo pueden confirmar. Y el chiste que eso, o sea... Pum, te explota la cabeza cuando es Dios. Sí, te explota la cabeza cuando... El líquido naranja Evangelion, pues. Cuando te explota la cabeza cuando te dice eso, pues te dice que el roble y tú. Entonces, es como, pues si venimos de un ser vivo, todos ser vivos. Tú miras el pasto y tú comparten ADN. Miras un mosquito y es tu pariente lejano, pero es tu pariente porque comparten ADN. Y así es, todos compartimos ADN, ¿no? De hecho, en la película, por ejemplo... vámonos otra vez en la que dijiste tú, ¿no? Que este ser humano se ha despegado mucho y se cree muy superior, ¿no? El ego del ser humano, ¿no? Y mirando para abajo a todas las demás especies de vida, ¿no? Todos los demás organismos vivientes. En la película de Avatar, la de estos monos azules. Sí, los monos azules. No sé si miraste cuando llegan los humanos y empiezan a talar árboles y que ellos sienten. Sí. ¿Verdad? Porque tienen una conexión con todo el planeta. O sea, de que si cortabas una hoja, sentías, ¿no? Sí. O sea, eso, el ser humano ya se desprendió totalmente de ello, ¿no? Por eso hacen esa, ¿cómo te puedo decir? Como esa apología, ¿no? A esa idea, ¿no? De que desafortunadamente ya nos olvidamos de nuestra conexión esa, ¿no? Y empezamos a sentirnos superiores a las demás especies de seres vivos, ¿no? Sí, a las especies de seres vivos, pues. Sí. Qué jodidos estamos, ¿eh? Pero bueno, ya llevamos un montón. ¿Algo que quieras comentar así? O no sé si traigas ganas así de hablar de algo que se me haya pasado a mí. ¿O qué? ¿O crees que estuvo ya a gusto? Porque, o sea, que estás moviéndote mucho en redes sociales últimamente. No sé si hay algo que traigas ahorita tú que digas, esto es lo mío, así de que quiero sacar esto por alguna razón. No, pues sí, ahí... Pues que sigan mis redes sociales, ¿no? Bueno, pues entonces aquí cerramos. ¿Dónde te podemos seguir? Bueno, obviamente, fíjate. Sí. No, pero pues ahí, como les digo, sí traigo mejores proyectos ahí. Sí, ahí chequen, la neta, y es muy informativo, como pudieron ver en este maravilloso programa. De hecho, tengo... Igual si vas a Mochis, crean que otro episodio si lo hacemos facilísimo, yo creo. No, sí, aquí en el mundo de la ciencia y la divulgación científica está amplio. Sí. Y eso que ahorita estamos hablando de nosotros, pues, del ser humano, no hemos hablado de lo que nos rodea. Hay muchísimos, hay muchísimo de cosas. Se podría decir que este podcast fue más que nada de mi video viral, ¿no? Del pez diablo. Por lo menos, pues, es una buena labor. Pues, tenemos que frenar esta plaga y, pues, de diferentes maneras ahí. Sí. Les decía que, pues, en mi canal, pues, ahí pueden encontrar videos, pues, de biología, divulgación científica. También me gusta mucho la pesca. La pesca, tengo como 2 años que empecé a practicarla, ¿no? La pesca ahí estoy aprendiendo. Todavía no digo que sea un pescador muy acá. Exploración. Estoy haciendo exploración donde voy a diferentes lugares. Sí, a Narnia. Fui a Narnia. Ahorita el último video que hice ahí fue en diciembre. Fui para acá aquí a la Sierra de San Ignacio y Elota. Sí. Anduve por ahí. Es un video que saqué como de 25 minutos, ¿no? Duré como un mes editándolo, pero pues quedó... fue el que me viste. Sí, quedó al fregazo ahí. Este video se los recomiendo. Bueno, también tengo videos de acuariofilia. Ok. Porque yo tengo un criadero de peces, ¿no? Sí. Tengo un criadero de peces. Ahí faltó que me preguntaras cómo fue mi origen, ¿no? Sí, pero es que muchas veces la gente se brinca eso, ¿sabes? Como que el origen y... Ahí en el otro capítulo vamos Sí, ahí cuando se pueda armar algo próximamente, ahí platicamos de eso. Ahí cuando vaya Mochis, ahí como te digo, hablamos ya bien de... en mi espacio. Sí, de cómo fue mi origen. Pues ahorita de la biología. Es que lo quería meter, pero dije, no, vamos a ver hasta dónde puedo estirarlo acá. No, y lo estiré todo lo que pude. Pero no, bueno, es que sí hubiera tardado mucho rato, ¿no? De hecho, me han invitado a otros 2 podcasts a mí. Y fíjate, este ha sido el único podcast que no fue de cómo inicié, ¿no? Sí. Fue más que nada del mundo. De lo que ando ahorita con mi video, ¿no? Sí. Mi video y un poquito para que a la gente le quede claro. Pues de ciencia, pues. Sí, de ciencia y a la gente le quede claro que son cómo evolucionan las especies y... Así es. Y todo eso, pues un poco de biología. Tengo videos de acuariofilia, como te digo, en mi canal de YouTube. Pues para los que les gustan los peces ahí. ¿Qué más tengo? Tengo podcast yo. Sí, que platicaste ahí con el Random Rojo, ¿no? Podcast de ciencia. Tengo podcast de ciencia ahí. Temas... Hacemos podcast, pero pues de puros temas científicos se puede decir, ¿no? Sí. Tengo el último... Sí, tienes ahí el especismo.
Sí, tengo el último que hice fue el del avistamiento de aves. Con crónica del Chiviscoyo. Se puede decir que es como el de lo más grande de aquí él en la observación de aves de aquí de México, pues en cuanto a redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y es lo que pueden encontrar ahí en mi canal de YouTube. Ya tengo como 2 años más o menos con el proyecto 2 años pasadito. También Instagram y TikTok, Facebook. Instagram. ¿Cómo estás? Junior López en todos. Junior López Biólogo. Me pueden encontrar Junior López Biólogo en todas las redes sociales, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook, MySpace, y Metroflog, Hi-Fi. Con telarañas el del MySpace ya, ¿no? Derrumbado ahí. Pues bueno, esperamos les haya gustado mucho este episodio. Este fue el podcast que ya existe. ¿O no? Y nos vemos la siguiente semana con más contenido para ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.